Hola chicos, esta noche nosotros vamos a adentrarnos en las calles empedradas de la antigua Roma, donde el humo de las antorchas se mezcla con el aroma de aceites perfumados y el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme completamente. Te llevaré de la mano a través de un día en la vida de una mujer cuya existencia ha sido malinterpretada, romantizada y simplificada durante siglos. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías sobre cómo era realmente. Vivir en los márgenes de la sociedad más poderosa del mundo antiguo. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirte al canal. Dale me gusta y comparte este video, o quizás deja un comentario a continuación. Pero asegúrate de hacerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde estás viendo esto ahora mismo, en tu cama, en el sofá, o tal vez caminando por la noche y si tienes algo bonito que decir sobre el canal. Siempre es bienvenido en los comentarios. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. El aire frío de la madrugada te golpea el rostro mientras abres los ojos en una pequeña habitación del Subura, el barrio más bullicioso y peligroso de Roma. No hay relojes que marquen la hora, pero tu cuerpo ha aprendido a despertar justo antes de que el primer rayo de sol se filtre a través de las contraventanas de madera. A tu alrededor, otras mujeres comienzan a moverse en sus camastros, algunas tosiendo suavemente, otras murmurando oraciones silenciosas. A deidades que esperan las escuchen a pesar de su profesión. Tu nombre es Livia, aunque ese no es el nombre que te dieron al nacer en este mundo. Los nombres se reinventan, se adoptan, se cambian según las circunstancias. Eres lo que los romanos llaman una meretriz, una prostituta registrada oficialmente. Pero esa palabra fría no captura la complejidad de tu existencia diaria. Tu vida no es solo sexo y dinero. ¿Cómo podrían imaginar los historiadores que nunca han tenido que levantarse antes del alba para planificar cada minuto de supervivencia? El edificio donde vives es una ínsula de 5 pisos. Una de esas construcciones precarias que albergan a la mayoría de la población romana que no tiene la fortuna de poseer una villa. Tu habitación está en el 3er piso, lo suficientemente alta para tener algo de privacidad, pero no tan alta como para que subir las escaleras se vuelva un castigo después de una noche larga de trabajo. Las paredes son delgadas y puedes escuchar los ronquidos de Marco, el panadero del piso de abajo, mezclándose con los gemidos ocasionales de alguna de tus compañeras que está trabajando con un cliente nocturno. Te sientas en el borde de tu cama, sintiendo como los músculos de tu espalda protestan por el colchón de paja que ya ha visto mejores días. Tus pies tocan el suelo de baldosas frías, y el contacto te ayuda a despertarte completamente. A través de la ventana, ¿puedes ver a las primeras luces de las antorchas moviéndose por las calles estrechas del Subura? No. Los panaderos están comenzando sus hornos, los comerciantes están preparando sus puestos, y los esclavos domésticos corren de un lado a otro cumpliendo los mandados matutinos de sus amos. Pero tu día será diferente al de ellos. Tu día estará marcado por negociaciones constantes, por la evaluación instantánea de peligros y oportunidades, por la performance continúa de una feminidad que debe ser lo suficientemente atractiva como para ganar ingresos, pero no tan vulnerable como para convertirte en una víctima fácil.
Los historiadores aún discuten si las prostitutas romanas tenían algún tipo de control real sobre sus vidas o si eran simplemente víctimas de un sistema patriarcal brutal. La verdad, como descubrirás a lo largo de este día, es mucho más matizada. Tienes más agencia de la que algunos académicos quieren admitir. Pero también enfrentas limitaciones que van mucho más allá de lo que las fuentes antiguas registraron. Te levantas y caminas hacia la pequeña mesa donde guardas tus posesiones más preciadas. Un espejo de bronce pulido. Varios frascos de aceites perfumados. Y una pequeña estatuilla de Venus que compraste con tus primeras ganancias hace 3 años. Venus no es solo la diosa del amor, es tu protectora, tu confidente silenciosa, la única presencia divina que no parece juzgarte por cómo te ganas la vida. Mientras te miras en el espejo, notas las primeras líneas alrededor de tus ojos. Evidencia de las noches sin dormir y las preocupaciones constantes. Tienes 23 años, lo que en términos de tu profesión significa que estás en tu prime. Pero también significa que cada año que pasa disminuye tu valor en el mercado. Es una realidad que prefieres no contemplar demasiado, pero que siempre está presente en el fondo de tu mente. Como una sombra que camina junto a ti, el ruido de las calles se intensifica gradualmente. Puedes escuchar el clopping de los cascos de los caballos sobre las piedras, el crujir de las ruedas de los carros cargados con mercancías y las voces de los vendedores que ya están pregonando sus productos. Roma está despertando. Y tú debes prepararte para otro día en una ciudad que te necesita pero que oficialmente que te desprecia, que consume tus servicios, pero que se niega a reconocer tu humanidad completa. Aquí es donde comienza realmente tu historia, no con glamour ni drama, sino con el simple acto de prepararte para enfrentar un mundo que constantemente te desafía a sobrevivir, prosperar y mantener algo de dignidad en circunstancias que raramente la favorecen. Te diriges hacia la pequeña palangana de cerámica donde has dejado agua desde la noche anterior. El agua está fría, casi helada en esta madrugada de noviembre. Pero has aprendido que el frío inicial te despierta completamente y te prepara mentalmente para lo que viene. Te salpicas el rostro, sintiendo cómo las gotas resbalan por tu barbilla y caen sobre tu túnica de dormir. Una prenda simple de lino que has remendado tantas veces que ya más parece un mapa de tu vida que una pieza de ropa. El ritual matutino es sagrado para ti, no por razones religiosas convencionales, sino porque es el único momento del día que te pertenece completamente. Nadie te está mirando, evaluando, juzgando o comprando. Durante estos preciosos minutos, puedes ser simplemente Livia, la mujer, no Livia, la mercancía. Comienzas con los aceites. Tienes 3 frascos pequeños alineados sobre la mesa. Uno contiene aceite de oliva mezclado con lavanda, que usas para tu cabello y para suavizar tu piel. Otro tiene una mezcla de aceite de almendras con un toque de rosa, que aplicas en tu rostro y cuelo para darle un brillo sutil que los clientes encuentran atractivo. El tercero es tu secreto mejor guardado, una combinación de aceites y hierbas que una vieja prostituta griega te enseñó a preparar y que supuestamente previene ciertas enfermedades que pueden arruinar tu carrera antes de tiempo. Mientras te aplicas el primer aceite, masajando suavemente tu cuero cabelludo, puedes escuchar a Claudia, tu vecina de habitación, que ella está despierta y hablando en voz baja con alguien. Claudia tiene 10 años más que tú y has sobrevivido en este negocio
el tiempo suficiente como para desarrollar una clientela regular de comerciantes adinerados que prefieren su experiencia a la juventud de las recién llegadas. A veces, cuando las noches han sido particularmente difíciles, te quedas despierta escuchando sus conversaciones con los clientes, aprendiendo cómo maneja las situaciones complicadas, cómo negocia precios más altos, cómo mantiene a los hombres interesados sin comprometer su seguridad. El maquillaje viene después. Los romanos han perfeccionado el arte de la cosmética hasta niveles que no volverían a verse en Europa durante siglos. Tienes col para tus ojos, hecho de antimonio molido que importan desde Egipto, y que aplicas cuidadosamente con un pequeño pincel de hueso. El col no solo hace que tus ojos parezcan más grandes y misteriosos, sino que también tiene propiedades medicinales que ayudan a prevenir infecciones oculares. Algo crucial cuando trabajas en lugares donde la higiene no siempre es prioritaria. Para las mejillas y los labios, usas un pigmento o rojo hecho de cinabrio molido mezclado con grasa animal. Es caro, especialmente para alguien en tu posición económica. Pero has aprendido que la inversión se paga sola. Los clientes están dispuestos a pagar más por una mujer que se ve bien cuidada, que parece próspera, que sugiere que otros hombres la consideran deseable. Es una paradoja cruel de gastar. Dinero para parecer exitosa para poder ganar. Dinero para ser exitosa. Pero el elemento más importante de tu preparación matutina no tiene que ver con la belleza física, sino con la protección espiritual. De una pequeña bolsa de cuero que mantienes escondida debajo de tu colchón, sacas una serie de amuletos que llevas contigo todos los días. Hay un pequeño falo de bronce, símbolo de fertilidad y protección contra el mal de ojo. Una piedra azul que compraste a un mercader sirio, que juro que te protegería de la violencia. Y un pequeño rollo de papiro, con una oración en griego que ni siquiera puedes leer completamente, pero que una sacerdotisa te hiciste aseguro que mantendría alejados a los espíritus malignos. Los historiadores aún discuten si estas prácticas supersticiosas eran genuinamente efectivas o simplemente placebo psicológico, pero para ti la distinción es irrelevante. En un mundo donde tu supervivencia depende de factores que están completamente fuera de tu control, cualquier cosa que dé aunque sea la ilusión de protección es invaluable. Mientras te colocas los amuletos, ¿recuerdas una conversación que tuviste hace unas semanas con Marcus Fabius? Un cliente regular que trabaja como escriba en los archivos del Senado. Marcus te contó que había estado leyendo algunos documentos antiguos sobre las costumbres de las prostitutas en Grecia, y había descubierto que muchas de las tradiciones que sigues ahora fueron transmitidas directamente desde las hetairai atenienses. Te sorprendió saber que tu ritual matutino te conecta con mujeres que vivieron situaciones similares siglos antes que tú, en ciudades que ahora están bajo el dominio romano. Son de esas curiosidades históricas que hace que tu trabajo parezca más digno, más conectado con algo más grande que las transacciones diarias de sexo por dinero. Marcus también había explicado que en algunos templos griegos las prostitutas sagradas realizaban rituales de purificación cada mañana que eran, notablemente, similares a lo que tú haces, aunque obviamente con diferencias teológicas significativas. ¿Terminas tu preparación física peinándote el cabello con un peine de marfil que fue un regalo de Gaius Cornelius?
un patricio que visitaba tu insulae regularmente, hasta que su esposa comenzó a sospechar de sus ausencias nocturnas. Tu cabello es naturalmente ondulado y de un color castaño que se ve casi dorado cuando la luz lo toca de cierta manera. Has aprendido a peinarlo de formas que le llaman la atención sin parecer demasiado elaborado. ¿Por qué la línea entre atractivo y ostentoso es muy delgada en tu profesión? ¿El sol ya está saliendo completamente? ¿Y sabes que pronto será hora de salir a las calles? Pero antes de hacerlo, ¿realizas el último elemento de tu ritual matutino de quedas de pie frente a la pequeña estatuilla de Venus y susurras una oración que has repetido cada día durante los últimos 3 años? Le pides protección, por supuesto, pero también le pides algo más elusivo, le pides que te ayude a mantener algo de tu esencia intacta. Que no permitas que las demandas de tu trabajo erosionen completamente quien eres debajo de la performance. Finalmente estás lista para enfrentar el día, transformada de la mujer vulnerable que despertó en la oscuridad en la profesional confiada que saldrá a las calles de Roma. La transformación es tanto física como psicológica, y has perfeccionado el proceso hasta el punto donde se siente casi como ponerse una armadura invisible. Sales de tu habitación y desciendes las escaleras crujientes de la insula, pasando por otros apartamentos donde ya puedes escuchar los sonidos de la vida romana. Despertando bebés llorando, discusiones entre esposos sobre dinero, y el constante aroma de gachas de avena cocinándose en pequeños braseros. Pero mientras caminas por las calles adoquinadas del suburbio, tu mente está ocupada con algo que la mayoría de los romanos respetables nunca consideran: la compleja jerarquía social que existe dentro del mundo de la prostitución. No todas las mujeres que venden sus cuerpos en Roma son iguales. Y entender estas distinciones no es solo cuestión de curiosidad sociológica, sino de supervivencia económica y física. En la cima de esta pirámide invisible están las cortesanas de lujo. Mujeres como Eres, quien una vez fue amante del mismo Marco Antonio. Estas mujeres no caminan por las calles buscando clientes como lo haces tú. En cambio, reciben visitas en elegantes domos. Cobran tarifas que equivalen al salario anual de un artesano. Y pueden darse el lujo de rechazar clientes que no les parecen convenientes. ¿Tú te encuentras en algún lugar del medio de esta jerarquía? No eres una esclava forzada a la prostitución, lo cual te da una libertad que muchos no tienen, pero tampoco eres lo suficientemente rica o influyente como para controlar completamente tus circunstancias. Eres una mujer libre que ha elegido este trabajo por necesidad económica, una situación que los romanos llaman meretriz voluntaria, aunque la palabra voluntaria a menudo oculta la falta real de alternativas. Mientras caminas hacia el centro de la ciudad, pasas por un grupo de mujeres que reconoces como esclavas trabajando para un león. Uno de esos hombres que administran redes de prostitución como si fueran cualquier otro negocio. Estas mujeres están paradas en una esquina, esperando que sus propietarios las asignen a clientes. Y puedes ver en sus ojos esa mirada distante que desarrollan las personas que han aprendido a desconectarse mentalmente de lo que les está sucediendo físicamente. Algunas son bárbaras, capturadas en las guerras en Germania o Galia. Mujeres que probablemente ni siquiera hablan, ladran correctamente y que se encuentran vendiendo sus cuerpos en una ciudad que apenas pueden comprender. La diferencia entre tu situación y la de ellas es crucial. Tú puedes negociar tus tarifas.
elegir tus clientes sí, hasta cierto punto, y quedarte con la mayoría de tus ganancias. Ellas deben entregar todo lo que ganan a sus dueños, quienes les proporcionan comida y alojamiento básico, pero que fundamentalmente las tratan como cualquier otra propiedad. Es una distinción que a veces te hace sentir culpable, como si tu relativa libertad de alguna manera dependiera de la esclavitud de otras mujeres. Los historiadores aún discuten si el sistema romano de prostitución era más o menos explotador que los sistemas que existían en otras culturas mediterráneas. Pero caminar por estas calles cada mañana te da una perspectiva que los académicos raramente consideran. Puedes ver cómo la explotación y la agencia coexisten de maneras complicadas. Cómo las mujeres encuentran pequeños espacios de poder incluso dentro de estructuras que fundamentalmente las oprimen. En el otro extremo del espectro están las prostitutas de los barrios más elegantes, mujeres que trabajan en las termopolías cerca del foro, establecimientos que combinan vanos, restaurantes y servicios sexuales para una clientela más adinerada. Estas mujeres a menudo son griegas educadas o libertas que han logrado ahorrar suficiente dinero como para establecerse de manera semi-independiente. Algunas incluso tienen esclavas propias. Una ironía que no se te escapa mientras observas cómo las jerarquías de opresión se replican incluso entre las mujeres que están siendo oprimidas. También están las prostitutas especializadas. Y aquí es donde el mundo romano muestra su creatividad particular. Hay mujeres que se especializan exclusivamente en satisfacer fetiches específicos. Algunas se visten como diosas para clientes que tienen fantasías religiosas. Otras se especializan en roleplay, donde pretenden ser esclavas bárbaras recién capturadas. Algunas se han convertido en expertas en prácticas que los romanos aprendieron de los griegos, los egipcios o incluso de tribus germánicas. Estas especializaciones pueden ser muy lucrativas, pero también requieren un nivel de actuación y resistencia psicológica que no todas las mujeres pueden manejar. Una curiosidad poco conocida que descubriste hace poco tiempo es que existe un grupo pequeño pero próspero de prostitutas que se especializan exclusivamente en mujeres. Roma, a pesar de su machismo oficial, tiene una población considerable de mujeres de la élite que buscan compañía femenina, especialmente esposas de senadores que están solas mientras sus maridos están en campañas militares o administrando provincias lejanas. Estas prostitutas lesbianas, como las llaman en griego, cobran tarifas altas y mantienen una discreción absoluta. Pero su existencia demuestra que incluso en una sociedad oficialmente patriarcal, génicos para todo tipo de deseos. Pero quizás la categoría más trágica son las niñas, algunas no mayores de 12 años, que han sido vendidas por familias desesperadamente pobres o que han nacido en la esclavitud y han sido destinadas a este trabajo desde la infancia. Ves a algunas de ellas ocasionalmente, y siempre te hacen recordar tu propia suerte de haber llegado a este trabajo como adulta, con al menos alguna comprensión de lo que estabas eligiendo. La realidad es que cada nivel de esta jerarquía tiene sus propias reglas, sus propios peligros y sus propias oportunidades. Tu posición en el medio te da cierta estabilidad, pero también cierta vulnerabilidad. No tienes las conexiones políticas de las cortesanas de élite ni la protección, por brutal que sea, que reciben las esclavas de sus propietarios. Tu supervivencia depende de tu habilidad para navegar entre todos estos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Llegas a la oficina del edil justo cuando las primeras
Actividades comerciales serias del día están comenzando. El edificio es una estructura de piedra imponente cerca del foro, diseñada para recordarte que estás tratando con el poder oficial de Roma. Los escalones de mármol han sido desgastados por miles de pies, y las columnas que flanquean la entrada tienen inscripciones que proclaman la autoridad del magistrado que supervisa, entre otras cosas, el registro oficial de las prostitutas de la ciudad. El proceso de registro no es algo que eliges hacer, es algo que la ley romana te obliga a hacer. Si quieres trabajar legalmente en la prostitución sin este registro, técnicamente eres una criminal sujeta a arrestos, multas y posiblemente deportación del centro de la ciudad. Pero con el registro viene una marca social que nunca podrás borrar completamente, sin importar lo que hagas con tu vida después. Entras al atrium donde ya hay una pequeña cola de mujeres esperando. Reconoces a algunas Flavia, una mujer de unos 30 años que lleva en el negocio desde que era adolescente. Agrippina, una liberta griega que habla latín con un acento tan cerrado que algunos clientes pagan extra solo para escucharla. Y dos mujeres, jóvenes que no has visto antes, probablemente recién llegadas a la ciudad o recién entradas en la profesión. El escriba que maneja estos registros es un hombre delgado llamado Quintus Fabius, que ha estado en este trabajo durante tantos años que trata el proceso con la eficiencia aburrida de alguien que está procesando cualquier otro tipo de licencia comercial. Pero tú sabes, y él también sabe, que lo que está sucediendo aquí es mucho más significativo que eso. Cuando llega tu turno, te acercas a su mesa de madera pulida donde tiene abiertas varias tablitas de cera y un rollo de papiro lleno de nombres. Quintus te mira con la expresión neutral que a perfección ha dado durante años de hacer este trabajo. Y una mirada que no transmite ni simpatía ni juicio. Solo una especie de resignación burocrática. ¿Nombre para el registro? Dice sin levantar la vista de sus tablitas. Livia Marcela. ¿Respondes? Usando el nombre que adoptaste cuando comenzaste en este trabajo hace 3 años. Tu nombre real. El que te dieron tus padres en una pequeña granja cerca de Brundisium. Está enterrado tan profundamente en tu pasado que a veces tienes que hacer un esfuerzo consciente para recordarlo. Quintus escribe tu nombre con movimientos precisos de sus estilos. Luego anota la fecha según el calendario romano actual. Residencia actual. Le das la dirección de tu insulae en el Subura, y él la anota sin comentario. Ha registrado tantas mujeres de ese barrio que probablemente podría dibujar un mapa de todas las casas de huéspedes y apartamentos donde viven las prostitutas de Roma. Pero lo que viene después es la parte más humillante del proceso. Quintus saca un pequeño frasco de tinta roja y un celo oficial. Extiende tu mano izquierda, palma hacia arriba. Te ordena. Este es el momento que más odias de todo el proceso. Extiendes tu mano, y Quintus presiona el sello en la tinta roja. Luego lo presiona firmemente contra tu palma. La marca resultante es pequeña pero inconfundible, un símbolo que identifica oficialmente tu estatus como meretriz, registrada de. La tinta que usa está mezclada con ciertos minerales que hacen que la marca sea casi permanente, desvaneciendo muy lentamente durante varios meses. La marca sirve múltiples propósitos prácticos. Le permite a la guardia urbana identificarte rápidamente como una prostituta legalmente registrada en lugar de una criminal. Le permite
y los recaudadores de impuestos encontrarte para cobrar las tasas especiales que se aplican a tu profesión, y le permite a los clientes potenciales saber que estás operando dentro del sistema legal romano, lo cual algunos consideran una garantía de que no los van a estafar o robar, pero también es un estigma visible. Durante las próximas semanas, cualquiera que vea tu mano sabrá inmediatamente cómo te ganas la vida. No puedes esconderlo o completamente cuando compras comida en el mercado, cuando visitas los baños públicos o cuando interactúas con cualquier otra persona en la vida diaria romana. Los historiadores discuten si este sistema de registro era principalmente una forma de control social o una forma genuina de protección legal para las prostitutas, pero tu experiencia personal te dice que es probablemente ambas cosas. La marca te estigmatiza, pero también te protege de ciertos tipos de acoso legal. Es una de esas instituciones romanas que revelan la complejidad moral de una sociedad que simultáneamente despreciaba y dependía de la prostitución. Una curiosidad que descubriste hace poco es que el sistema de registro de prostitutas en Roma es único en el mundo mediterráneo. Ni los griegos ni los egipcios, ni ninguna otra cultura que conozcas tiene un sistema tan elaborado para documentar y controlar oficialmente el comercio sexual. Algunos mercaderes que han viajado extensamente han contado que en otras ciudades la prostitución es simplemente tolerada informalmente, sin toda esta burocracia oficial. Tarifa de registro 2 denarii. Dice Quintus, extendiendo su mano, le entregas las monedas que representan aproximadamente lo que ganarías con un cliente de clase media. Es una cantidad significativa para ti, pero sabes que es el precio de hacer negocios legalmente en Roma, sin el registro. Estarías constantemente mirando por encima del hombro, preocupándote por las redadas de la guardia urbana. Quintus anota el pago en sus registros. Luego te entrega una pequeña tablilla de terracota con tu nombre y un número de registro grabados en ella. Esta tablilla es tu identificación oficial como prostituta registrada, y debes llevarla contigo en todo momento mientras estés trabajando. Renovación en 6 meses. Te dice, ya dirigiendo su atención a la siguiente mujer en la cola. Sales de la oficina sintiéndote simultáneamente legitimada y degradada. El registro te da cierta protección legal, pero también te marca oficialmente como una ciudadana de segunda clase. Es una transacción que has hecho 6 veces hasta ahora, y cada vez te deja con los mismos sentimientos contradictorios sobre tu lugar en la sociedad romana. Mientras caminas de regreso hacia las calles comerciales, miras la marca roja en tu palma y piensas en las miles de otras mujeres que han hecho esta misma caminata, llevando la misma marca, sintiendo la misma mezcla de alivio y resentimiento. Es una hermandad involuntaria, unida por la tinta roja y la necesidad económica. El sol está alcanzando su punto más alto cuando llegas a la zona comercial cerca del foro, donde la actividad diaria de Roma está en su apogeo. Las calles están llenas de comerciantes pregonando sus mercancías, esclavos corriendo mandados para sus amos, y una mezcla constante de ciudadanos, visitantes y extranjeros que creen el ambiente perfecto para tu trabajo. Esta es la hora del mediodía, cuando los hombres romanos tradicionalmente toman un descanso de sus actividades matutinas, y muchos buscan entretenimiento antes de regresar a sus obligaciones de la tarde. Te posicionas estratégicamente cerca de una fuente pública de donde la gente se detiene, y naturalmente para beber agua o refrescarse. Has aprendido que los mejores lugares para encontrar clientes
no son necesariamente los más obvios. En lugar de pararte directamente fuera de un burdel, has descubierto que los sitios donde los hombres ya están relajados y tienen tiempo libre producen mejores oportunidades de negocio. Tu primer cliente potencial del día es Gaius Octavius, un comerciante de aceite de oliva que reconoces de encuentros anteriores. Es un hombre de mediana edad con manos calosas y una barriga que revela su prosperidad modesta. Gaius no es particularmente atractivo, pero es consistentemente respetuoso y paga sin regatear, lo cual lo convierte en el tipo de cliente que buscas durante estas horas ocupadas. ¿Nombras? Livia, dice acercándose con una sonrisa que es genuinamente cálida. Ande, tienes tiempo para un viejo amigo. La negociación que sigue es un baile sutil que has perfeccionado durante años. No puede ser demasiado directa porque hay guardias urbanos cerca, pero tampoco puede ser tan indirecta que Gaius no entienda lo que estás ofreciendo. Tengo un apartamento tranquilo cerca de aquí, le dices, donde podríamos discutir tus necesidades de importación más privadamente. Gaius sonríe ante el eufemismo. En el mundo romano, las transacciones sexuales a menudo se disfrazan como discusiones comerciales, especialmente cuando están ocurriendo en espacios públicos donde las autoridades podrían estar escuchando. ¿Cuánto costaría una consulta detallada? Pregunta. 3 sestertii. Respondes, lo cual es una tarifa estándar para un encuentro básico con un comerciante de su nivel económico. Has aprendido a calibrar tus precios no solo basándote en lo que el mercado puede soportar, sino también en tu evaluación de lo que cada cliente individual puede pagar y está dispuesto a pagar. Caminan juntos hacia una de las habitaciones que rentas por horas en una insula cercana. El propietario, un liberto llamado Marcus Terendius, ha convertido varios apartamentos en su edificio en habitaciones de alquiler por horas, principalmente para prostitutas y sus clientes. Aunque oficialmente las anuncia como espacios de reunión privados para discusiones comerciales, la habitación es pequeña pero limpia, con una cama simple, una mesa y una palangana para lavarse. Marcus cobra 2 sestertii por el uso de la habitación durante una hora, lo cual significa que tu ganancia neta de este encuentro será de 1 sestertius. Suficiente para comprar comida para 2 días si eres cuidadosa con tus gastos. Gaius es un cliente experimentado que entiende las expectativas y límites de la situación. No busca conversación romántica ni intimidad emocional. Simplemente quiere alivio físico, sin complicaciones. El encuentro dura aproximadamente 20 minutos. Tiempo durante el que mantienes la performance de profesionalismo amigable que has desarrollado para situaciones como esta. Cuando terminan, Gaius se viste rápidamente y te paga sin hacer comentarios sobre el servicio, lo cual interpretas como satisfacción. Hasta la próxima semana. Dice mientras va estableciendo la expectativa de que este será un arreglo regular. Tu segundo cliente del día es más problemático. Se llama Lucius Valerius, un soldado joven que está en Roma entre asignaciones militares. Los soldados pueden ser clientes difíciles porque a menudo tienen expectativas poco realistas basadas en historias que han escuchado de otros soldados, y porque su entrenamiento militar a veces los hace más agresivos de lo que es cómodo en un encuentro sexual comercial. Lucius está claramente ebrio, lo cual es una señal de alarma inmediata. Has aprendido que los clientes intoxicados son impredecibles y potencialmente peligrosos, pero también necesitas el dinero
y rechazar clientes constantemente puede dañar tu reputación en la comunidad local. ¿Cuánto por toda la tarde? Pregunta Lucius, tambaleándose ligeramente mientras habla. Su aliento huele a vino barato mezclado con el ajo que probablemente comió en el almuerzo. Depende de lo que tengas en mente. Respondes cuidadosamente, tratando de evaluar su nivel de intoxicación y su temperamento general. Todo, dice con una sonrisa que no te gusta, como las mujeres germánicas que capturé el año pasado. Esta referencia te pone inmediatamente en alerta. Los soldados romanos tienen fama de ser brutales con las mujeres, capturadas durante las campañas militares. Y Lucius parece estar sugiriendo que quiere recrear esa experiencia contigo. ¿Es exactamente el tipo de situación que has aprendido a evitar? Los historiadores aún discuten si las prostitutas romanas tenían derecho legal a rechazar clientes, pero tu experiencia práctica dice que tienes más poder de negociación de lo que las fuentes oficiales sugieren. Especialmente cuando tu seguridad está en riesgo. Mi especialidad son encuentros más civilizados, le dices, usando un tono que es firme pero no insultante. Quizás una de mis colegas sería mejor para lo que buscas. Lucius parece irritado por un momento, y puedes ver que está considerando si presionarte o no. Pero finalmente se encoge de hombros y se aleja, murmurando algo sobre mujeres exigentes. Tu tercer cliente es un liberto llamado Titus Flavius que trabaja como escriba en una oficina gubernamental menor. Los libertos pueden ser clientes excelentes porque generalmente tienen dinero suficiente para pagar bien, pero no tienen las actitudes aristocráticas que a veces hacen que los patricios sean difíciles de manejar. Titus es educado, limpio y directo sobre lo que quiere. Paga 4 sesterces sin regatear. Usa la habitación con respeto y te trata como a un ser humano en lugar de como a un objeto. Es el tipo de cliente que hace que este trabajo sea tolerable. Alguien que entiende que estás proporcionando un servicio, pero que también reconoce tu humanidad básica. Una curiosidad interesante que has notado es que los libertos a menudo son más respetuosos con las prostitutas que los ciudadanos nacidos libres. Y quizás es porque han experimentado su propia forma de subordinación social y entienden lo que significa ser tratado como menos que completamente humano, ¿no? Cuando el día se acerca a la tarde, has ganado 8 sesterces, menos los costos de las habitaciones y otros gastos. Es un día típico, ni particularmente bueno ni particularmente malo, pero suficiente para cubrir tus necesidades básicas y ahorrar un poco para emergencias. El calor del mediodía romano te hace buscar refugio en la sombra de un pórtico, pero tu mente está ocupada con preocupaciones más serias que el clima. En tu pequeña bolsa de cuero llevas una colección de remedios, pociones que representan siglos de conocimiento médico transmitido secretamente entre mujeres que no pueden permitirse el lujo de consultar médicos oficiales. Este es el lado de tu profesión que los historiadores raramente documentan, la constante batalla contra embarazos no deseados y enfermedades que podrían terminar tu carrera o tu vida. Tu primera línea de defensa son los pesarios, pequeños dispositivos que insertas antes de cada encuentro sexual. El tuyo está hecho de lana empapada en una mezcla de miel, aceite de cedro y resina de terebinto, una receta que aprendiste de una vieja prostituta egipcia que juró que había usado la misma fórmula durante 20 años sin quedar embarazada nunca.
La miel actúa como espermicida natural, mientras que el aceite de cedro supuestamente mata las semillas masculinas antes de que puedan tomar raíz en tu útero. Pero los pesarios son solo el comienzo. También tienes una pequeña botella de silphium, una planta que crece solo en Cirenaica y que es tan valiosa para prevenir embarazos que su precio rivaliza con el oro. El silphium es tan efectivo y tan demandado que los romanos lo están cosechando hasta la extinción. Pero mientras puedes conseguirlo, una pequeña cantidad mezclada con bianino te da una protección adicional contra la concepción. Los historiadores aún discuten si estos métodos anticonceptivos antiguos eran genuinamente efectivos o simplemente superstición. Pero tu experiencia personal te dice que funcionan mejor de lo que los escépticos modernos quieren admitir. ¿Has conocido prostitutas que han trabajado durante décadas usando estas técnicas y que nunca han tenido embarazos no deseados? También llevas contigo una mezcla de hierbas para después de los encuentros sexuales ruda, pennyroyal y artemisa, hervidas en vino y bebidas mientras están calientes. La bebida tiene un sabor amargo que has aprendido a tolerar, y si la bebes dentro de las primeras horas después del sexo, supuestamente previene que cualquier semilla masculina se establezca en tu cuerpo. ¿Pero la prevención del embarazo es solo una de tus preocupaciones médicas? También debes protegerte contra las diversas enfermedades que pueden transmitirse durante el contacto sexual. Para esto, dependes de una combinación de higiene meticulosa y remedios herbales que han sido probados por generaciones de mujeres en tu situación, antes y después de cada cliente. Te lavas cuidadosamente con una mezcla de agua, vinagre y sal. El vinagre ayuda a crear un ambiente ácido, que es hostil para muchos tipos de infección. Mientras que la sal actúa como antiséptico natural, es un proceso que toma tiempo y que a veces irrita a los clientes impacientes. Pero has visto lo que le sucede a las mujeres que no mantienen estas precauciones. Y la prevención vale cualquier inconveniente. Una curiosidad médica que descubriste recientemente es que las prostitutas romanas han desarrollado algunos de los conocimientos más avanzados sobre anatomía femenina y salud reproductiva en todo el imperio, mientras que los médicos oficiales como Galeno se enfocan principalmente en teorías abstractas sobre los humores corporales. Las mujeres en tu profesión han tenido que desarrollar conocimientos prácticos sobre cómo funciona realmente el cuerpo femenino. Por ejemplo, has aprendido a reconocer los signos tempranos de varias enfermedades sexualmente transmisibles, ciertas erupciones, olores o descargas que indican problemas específicos. También sabes cómo tratar muchas de estas condiciones usando hierbas y otros remedios naturales que son más efectivos que muchos de los tratamientos oficiales que prescriben los médicos romanos para las infecciones urinarias, que son comunes en tu profesión. Usas una bebida hecha de hojas de galle y uva hervidas en agua. Para las irritaciones vaginales, aplicas una pasta hecha de yogurt mezclado con miel, que restaura el equilibrio natural de tu cuerpo. Para las erupciones cutáneas, tienes una pomada hecha de aceite de oliva infundido con caléndula y otros ingredientes curativos. También has aprendido a reconocer los signos de embarazo muy temprano, mucho antes de que se vuelva obvio para otras personas. Cambios sutiles en tu sentido del olfato perciben cierta sensibilidad en los signos. Alteraciones en tu ciclo menstrual. Todo esto lo monitoreas cuidadosamente porque la detección temprana
te da más opciones para manejar la situación. Si sospechas que estás embarazada, tienes acceso a remedios más drásticos. Hay una mujer en el Subura, una vieja griega llamada Aspasia, que se especializa en ayudar a las prostitutas con embarazos no deseados. Sus métodos son peligrosos y dolorosos, pero son más seguros que los intentos amateur de aborto que han matado a varias mujeres que conocías. Aspasia usa una combinación de hierbas extremadamente potentes tanaqueto, poleo y otras plantas que pueden causar contracciones uterinas, lo suficientemente fuertes como para expulsar un feto, pero también puede causar hemorragias severas, infección o muerte si no se administra correctamente. Es un último recurso que esperas nunca tener que usar, pero es reconfortante saber que existe la opción. Mientras reflexionas sobre estas realidades médicas, pasas por una de las farmacias, cerca del foro donde un médico griego llamado Dioscórides vende remedios a precios que están fuera de tu alcance. Es irónico que las mujeres que más necesitan atención médica especializada son las que menos pueden permitirse pagar por ella. Pero has aprendido que la necesidad genera su propia innovación. El conocimiento médico que has adquirido no es solo para tu propia protección. También compartes información con otras prostitutas, especialmente las más jóvenes que están comenzando en el negocio. Hay una red informal de mujeres que se ayudan mutuamente con remedios, consejos y apoyo emocional cuando enfrentan crisis médicas. Esta red de conocimiento médico femenino es probablemente uno de los aspectos más sofisticados de la cultura de la prostitución romana, pero es algo que raramente aparece en los registros históricos oficiales porque los hombres que escriben la historia generalmente no tienen acceso a estos círculos de mujeres. La tarde te encuentra caminando hacia una de las termopoliae más populares del distrito. Un establecimiento que combina las funciones de taberna, restaurante y casa de citas de una manera que solo los romanos han logrado perfeccionar. El lugar se llama la Copa de Bacoa, y su propietario, un liberto sirio llamado Antiochus, ha creado un ambiente que atrae tanto a comerciantes locales como a visitantes de otras partes del imperio que buscan una experiencia auténticamente romana. El edificio tiene 3 niveles. La planta baja es una taberna tradicional con grandes ánforas de vino empotradas en un mostrador de mármol, donde los clientes pueden comprar comida caliente y bebidas. Las paredes están decoradas con frescos que representan esquinas de banquetes, pero también incluyen imágenes más sugestivas que hacen claro que este no es solo un lugar para comer. El segundo piso tiene habitaciones privadas para comidas más elaboradas y reuniones de negocios. El tercer piso es donde trabajas tú y otras mujeres, en habitaciones diseñadas específicamente para encuentros íntimos. Lo que hace que las termopoliae sean diferentes de los burdeles tradicionales es la atmósfera social que crean. Los clientes no vienen aquí solo por sexo. Vienen por una experiencia completa que incluye comida, bebida, conversación y entretenimiento sexual como parte de un paquete integrado. Es una forma más sofisticada de prostitución, que requiere habilidades sociales además de las puramente físicas. Cuando entras, Antiochus te saluda con la familiaridad de alguien que ha trabajado contigo durante meses. Livia. Perfecto timing. Tengo un grupo de comerciantes de aceite de bayética que han estado preguntando por ti específicamente. Esta es una de las ventajas de trabajar en un establecimiento como este. Antiochus actúa como una especie de agente.
conectándote con clientes que están buscando exactamente el tipo de servicio que tú proporcionas. A cambio, le das una parte de tus ganancias. Pero la seguridad y estabilidad que obtienes hace que valga la pena el costo. Los comerciantes de Baetica son 3 hombres de mediana edad que están en Roma para negociar contratos de aceite de oliva con distribuidores locales. Han estado bebiendo vino y comiendo aceitunas en una de las mesas de la planta baja. Y cuando te acercas, puedes ver inmediatamente que están en ese estado perfecto de relegación alcohólica que hace que los clientes sean generosos pero no problemáticos. Señores, le dices con una sonrisa que has perfeccionado para estas situaciones. Antiochus me dice que han estado preguntando por compañía local. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Marcus Baebius, te mira con la apreciación obvia de alguien que ha estado lejos de casa durante semanas. Hemos escuchado que las mujeres romanas son especialmente talentosas. Dice con una sonrisa que es ligeramente lasciva pero no desagradable. Lo que sigue es una negociación que involucra no solo el precio de los servicios sexuales, sino también el costo de la comida, el vino y el alquiler de una habitación privada para toda la tarde. Es una transacción compleja que requiere que mantengas un equilibrio entre ser atractiva, profesional y suficientemente astuta comercialmente como para maximizar tus ganancias. Propongo 10 denarii por los 3. Dices, incluyendo comida, vino y entretenimiento privado hasta que el sol se ponga. Es un precio alto, pero estos comerciantes claramente tienen dinero. La naturaleza grupal del encuentro justifica una tarifa premium. Después de algunos minutos de discusión entre ellos en el dialecto de Baetica que entiendes parcialmente, Marcus asiente. Aceptado. Pero esperamos. Variedad en el entretenimiento. Los historiadores aún discuten si los encuentros grupales eran comunes en la prostitución romana o si eran principalmente una fantasía literaria. Pero tu experiencia te dice que son más comunes de lo que las fuentes oficiales sugieren, especialmente entre comerciantes y militares, que viajan en grupos y que han desarrollado una camaradería que se extiende a sus actividades de ocio. Subes con los 3 hombres a una de las habitaciones más grandes del 3er piso, una habitación que Antiochus ha decorado específicamente para este tipo de encuentros. Tiene una cama grande, varios cojines, y una mesa con frutas, nueces, y una jarra de vino de calidad. Las paredes están pintadas, con esquinas de simposía griegos que crean una atmósfera de decadencia refinada. Lo que sigue es una experiencia que requiere no solo resistencia física, sino también habilidades de actuación considerables. Debes mantener la ilusión de que estás disfrutando genuinamente la experiencia, mientras simultáneamente manejas las dinámicas grupales para asegurar que todos los participantes se sientan satisfechos y que nadie se vuelva agresivo o competitivo de maneras que podrían volverse peligrosas. Una curiosidad sobre estos encuentros grupales es que a menudo revelan aspectos de la cultura masculina romana que no son visibles en otros contextos. Los hombres se comportan de manera diferente cuando están solos contigo versus cuando están con sus pares, y puedes observar cómo las jerarquías sociales y las inseguridades personales se manifiestan, incluso en contextos sexuales. Marcus, por ejemplo, claramente se siente obligado a demostrar su virilidad frente a sus socios comerciales, lo cual lo hace más agresivo y demandante de lo que probablemente sería en un encuentro privado. Los otros 2 hombres están más relajados.
pero también más conscientes de ser observados y juzgados por su performance. El encuentro dura aproximadamente 2 horas, durante las cuales debes mantener energía y entusiasmo simulado mientras internamente calculas tu tiempo queda y planificas cómo vas a gastarte las ganancias considerables que estás obteniendo. Es el tipo de trabajo que es físicamente agotador pero financieramente recompensante. El tipo de compromiso que define gran parte de tu carrera. Cuando finalmente termina, los comerciantes están satisfechos y relajados, y Marcus te da una propina adicional de 2 denarii, lo cual convierte a este encuentro en uno de los más lucrativos que has tenido en semanas. Estaremos en Roma durante otra semana. Te dice, quizás podamos repetir esto. El atardecer encuentra tu bolsa considerablemente más pesada que por la mañana. Y tu mente ocupada con los cálculos financieros complejos que gobiernan tu supervivencia, sentada en tu habitación. Vacías el contenido de tu bolsa sobre la pequeña mesa de madera y comienzas el ritual nocturno de contar tus ganancias del día. Separar los gastos y planificar tu futuro económico con la precisión de un contador experimentado. Hoy has ganado un total de 16 denarii y 3 sestertii, una suma que representa aproximadamente lo que un artesano calificado ganaría en una semana de trabajo regular. Pero tus gastos también son considerables, y la diferencia entre ingresos brutos y ganancias netas es algo que debes calcular cuidadosamente si quieres sobrevivir en una economía que no favorece a las mujeres independientes. Primero están los gastos directos del trabajo, el alquiler de habitaciones por horas, que hoy totalizo 6 sestertii, la comisión de Antiochus por los clientes que te consiguió en la Termopolia, que es el 20% de esas ganancias específicas, y el costo de los aceites, perfumes, y cosméticos, que debes reponer constantemente para mantener tu apariencia profesional. Luego están los gastos de vida básicos, tu parte del alquiler de la habitación en la ínsula, que pagas semanalmente, comida, que compras diariamente en el mercado, y ropa, que debe ser reemplazada frecuentemente porque tu trabajo es más duro para las telas que la mayoría de las ocupaciones. Pero también tienes gastos que son únicos a tu profesión. El registro bianual como meretriz cuesta 2 denarii cada vez. Los remedios médicos anticonceptivos que necesitas para proteger tu salud representan una inversión constante. Y ocasionalmente debes pagar sobornos a guardias urbanos o oficiales menores que podrían causarte problemas si no los mantienes contentos. Una de las realidades económicas más frustrantes de tu situación es que no tienes acceso a muchas de las estrategias de acumulación de riqueza que están disponibles para otros romanos. No puedes poseer tierra, que es tradicionalmente la forma más segura de inversión a largo plazo. No puedes participar en muchos tipos de comercio porque tu reputación como prostituta hace que sea difícil establecer las relaciones comerciales necesarias. Y no puedes casarte con alguien de estatus social alto que podría mejorar tu situación financiera. Los historiadores aún discuten si las prostitutas romanas tenían alguna posibilidad real de movilidad económica ascendente. Pero tu experiencia te dice que las oportunidades existen, aunque son limitadas y requieren una planificación cuidadosa y mucha suerte. Tu estrategia principal es el ahorro meticuloso de tus ganancias netas diarias. Tratas de ahorrar al menos un tercio, escondiéndolo en varios lugares secretos de tu habitación,
Parte de este dinero está destinada a emergencias médicas o periodos de enfermedad cuando no puedes trabajar. Otra parte está destinada a tu eventual retiro de la prostitución activa, aunque aún no estás seguro de qué forma tomar ese retiro. También has comenzado a hacer pequeñas inversiones en negocios locales. Le has prestado dinero a Marcus Terentius, el propietario de tu insulae, para que mejore algunas de las habitaciones que alquila, a cambio de una parte de las ganancias adicionales que generan las mejoras. Es una inversión pequeña, pero representa tu primer paso hacia la diversificación económica. Una curiosidad financiera que has descubierto es que las prostitutas a menudo tienen acceso a información económica valiosa que otras personas no tienen. Tus clientes incluyen comerciantes, banqueros y oficiales gubernamentales, que a veces discuten negocios y política mientras están relajados después del sexo. ¿Has aprendido sobre fluctuaciones en los precios de commodities, cambios en las políticas comerciales y otros desarrollos económicos antes de que se vuelvan conocimiento público? Por ejemplo, hace 2 meses, un cliente que trabajaba en la oficina del cuestor te mencionó casualmente que había rumores sobre nuevas tasas de importación en el trigo egipcio. Usaste esta información para convencer a un panadero local de que te dejara invertir una pequeña cantidad en su inventario de harina antes de que los precios subieran, cuando los rumores se volvieron realidad. Tu pequeña inversión se duplicó. Pero quizás la parte más compleja de tu situación financiera es la planificación para el futuro. ¿Sabes qué? No puedes ser una prostituta activa para siempre. Tu cuerpo eventualmente no podrá soportar las demandas físicas del trabajo, y tus ganancias inevitablemente declinarán conforme envejeces y nuevas mujeres más jóvenes entran al mercado. Has observado a otras mujeres que han envejecido en esta profesión y has visto diferentes estrategias para manejar esta transición. Algunas se convierten en madames, administrando a mujeres más jóvenes y tomando una comisión de sus ganancias. Otras usan sus ahorros para establecer negocios legítimos como tabernas o tiendas. Unas pocas logran casarse con clientes regulares que están dispuestos a pasar por alto su pasado. Tu plan actual es una combinación de estas estrategias. Estás ahorrando dinero para eventualmente comprar una pequeña taberna o termopolia propia, donde podrías emplear a otras mujeres mientras hacéis la transición hacia un trabajo más gerencial. También estás cultivando relaciones con varios clientes regulares que podrían convertirse en opciones de matrimonio si las circunstancias son correctas y todo. Pero ¿sabes que todos estos planes dependen de tu habilidad para mantener tu salud, evitar problemas legales serios y navegar las muchas amenazas que enfrentan las mujeres en tu posición? La planificación financiera para una prostituta romana requiere no solo inteligencia económica, sino también una evaluación constante de riesgos que van mucho más allá de las consideraciones puramente monetarias. Mientras cuentas tus monedas bajo la luz de la lámpara de aceite, reflexiona sobre la ironía de que probablemente entiendes la economía romana mejor que muchos ciudadanos respetables, que nunca han tenido que pensar tan cuidadosamente sobre cada denario que ganan y gastan. El calor del mediodía romano eleva hacia las termas de Agripa, uno de los complejos de baños públicos más elegantes de la ciudad, donde el negocio de la prostitución toma formas más sutiles y sofisticadas que las transacciones directas de las calles. Las termas no son oficialmente lugares de prostitución,
Pero has aprendido que son espacios donde las oportunidades comerciales abundan para una mujer que sabe cómo navegar las complejas dinámicas sociales de la cultura romana del baño. Pagas tu tarifa de entrada, un cuadrens, y te diriges hacia las secciones de mujeres, llevando contigo una pequeña bolsa con aceites de baño, estrigiles para limpiar tu piel, y otros implementos que necesitarás para la experiencia completa de las termas. Pero también llevas tu profesionalismo discreto. ¿Por qué has aprendido que las termas son lugares donde puedes establecer conexiones valiosas que pueden convertirse en relaciones comerciales lucrativas más tarde? El complejo de baños es impresionante incluso para alguien que los ha visitado cientos de veces. Los mosaicos en el suelo representan esquinas marinas con delfines y tritones. Las paredes están decoradas con frescos de ninfas y dioses acuáticos, y el techo abovedado crea una acústica que hace que incluso las conversaciones susurradas se escuchen claramente en todo el espacio. Comienzas en el apoditerium, donde te desvistes y dejas tu ropa con un esclavo atendante, que te da una ficha numerada a cambio de una pequeña propina. Es aquí donde realizas tu primera evaluación de las oportunidades del día, observando discretamente a las otras mujeres presentes y evaluando quiénes podrían ser clientes potenciales o conexiones útiles. Y hoy hay una mezcla interesante de clientela. Ves a varias esposas de comerciantes prósperos, mujeres que vienen a las termas tanto por higiene como por socialización. También hay algunas libertas que han acumulado suficiente riqueza como para permitirse estos lujos regularmente. Y, más interesante para tus propósitos, hay algunas mujeres solas que podrían estar buscando compañía de un tipo que los baños públicos tradicionalmente no proporcionan. Tu primera parada es el tepidarium, la habitación tibia donde puedes relajarte y comenzar el proceso de limpieza gradual. Te sientas en uno de los bancos de mármol y comienzas a aplicar aceite a tu piel. Un proceso que realizas de manera que sea tanto funcional como visualmente atractivo para cualquiera que pueda estar observando. Es aquí donde conoces a Claudia Máxima, la esposa de un senador de rango menor que está en Roma mientras su marido está administrando una provincia en Hispania. Claudia es una mujer de unos 35 años con la piel pálida que indica una vida de privilegio, pero también con una mirada en sus ojos que sugiere soledad y aburrimiento. Los historiadores aún discuten si las relaciones homosexuales entre mujeres eran comunes en Roma o si eran, principalmente, un fetiche literario. Pero tu experiencia en las termas te dice que existe un mercado considerable para tus servicios entre mujeres de la élite que están aisladas de intimidad, genuina por las restricciones de sus matrimonios aristocráticos. La conversación con Claudia comienza de manera completamente inocente. Ella comenta sobre la calidad de los aceites que estás usando, y tú respondes con información sobre dónde los compras y por qué los prefieres. Pero hay subtextos en la conversación que ambas reconocen. Una tensión que sugiere que esta interacción podría desarrollarse en algo más significativo. Es difícil encontrar buena compañía en Roma cuando el esposo está ausente, dice Claudia, usando el tipo de lenguaje codificado que las mujeres de la élite han perfeccionado para expresar deseos que no pueden articular directamente. Entiendo completamente, respondes. La soledad puede ser especialmente desafiante para mujeres de sensibilidad refinada. Se mueven juntas al caldarium, la habitación más caliente, donde el vapor intenso y las temperaturas altas crean una atmósfera íntima que facilita conversaciones más personales. Es aquí donde Claudia se vuelve más directa sobre lo que está buscando. He escuchado que algunas mujeres
en Roma proporcionan amistad privada. Dice, mirándote directamente, por primera vez. Para mujeres que aprecian la compañía femenina refinada, la negociación que sigue es delicada porque involucra no solo el intercambio de dinero por servicios, sino también la navegación de las complejas ansiedades de clase de una mujer aristocrática que quiere experimentar con deseos prohibidos pero que también necesita mantener su reputación social. Una curiosidad sobre este aspecto de tu trabajo es que las mujeres aristocráticas a menudo pagan tarifas más altas que los hombres porque valoran más la discreción y porque tienen más miedo de las consecuencias sociales si sus actividades se vuelven públicas. Claudia eventualmente acepta pagar 8 denarii por un encuentro privado en su domus, más de lo que ganarías con 3 clientes masculinos típicos. El resto de tu tiempo en las termas lo pasas cultivando otras conexiones potenciales. ¿Conoces a Julia Tertia? Una liberta que administra varios negocios para su antiguo amo y que parece interesada en organizar entretenimiento para las fiestas privadas que organiza. También hablas con Livia Drusii, la casualidad de nombres. Una viuda joven que heredó la fortuna de su esposo y que parece estar explorando nuevas formas de entretenimiento ahora que está libre de las restricciones matrimoniales. Cuando finalmente te vas de las termas, has establecido 3 conexiones potenciales que podrían ambas resultar en trabajo futuro. Eso es un tipo diferente de productividad que el trabajo directo en las calles, pero es igualmente valioso para construir una clientela estable y diversa. Las termas también te proporcionan información valiosa sobre las tendencias sociales y políticas de Roma. Las conversaciones que escuchas mientras te relajas en los baños te dan una perspectiva sobre los rumores políticos, los cambios en las fortunas familiares y otros desarrollos que podrían afectar tu trabajo. Es inteligencia social que puedes usar para posicionarte mejor en el mercado de servicios sexuales de élite. El atardecer te encuentra en el elegante tablinum de una villa en el Palatino, rodeada de lujos que raramente experimentas en tu vida diaria, tapices de seda importados de China, estatuas de mármol griego y lámparas de bronce que proyectan luz dorada sobre frescos que representan esquinas de la mitología clásica. Tu cliente esta noche es Marcus Licinius Crassus el Joven, nieto del famoso triunvir, un hombre cuya riqueza es tan vasta que podría comprar tu insula entera sin notar la diferencia en sus finanzas. Pero lo que hace que este encuentro sea particularmente interesante no es la opulencia del entorno, sino la ventana que te proporciona hacia los fetiches neurosis secretas de la aristocracia romana. Has descubierto que los hombres más poderosos a menudo tienen los deseos más complicados, como si su dominio público requiriera formas privadas de sumisión que solo pueden expresar en los confines seguros de transacciones comerciales anónimas. Marcus te ha contratado no solo para sexo, sino para una elaborada fantasía de roleplay que revela las profundas inseguridades que acechan detrás de su fachada aristocrática. Quiere que pretenda ser una princesa bárbara capturada en Germania, mientras él actúa el papel de un general conquistador, que te está civilizando a través de la dominación sexual. Es un fetiche que combina sus ansiedades sobre la masculinidad romana con fantasías sobre el poder imperial de maneras que son psicológicamente complejas y culturalmente reveladoras. Te recuerda
Te dice mientras te entrega una peluca rubia y joyería que supuestamente se ve bárbara. Eres una orgullosa guerrera que debe ser humillada para aprender su lugar en el mundo civilizado. La ironía de la situación no se te escapa. Aquí tienes a uno de los hombres más privilegiados de Roma, descendiente de conquistadores y senadores, pagándote una suma considerable para que actúes una fantasía sobre conquista y dominación que revela su propia inseguridad sobre su lugar en el mundo. Es como si necesitara recrear las victorias de sus ancestros para sentirse seguro de su propia masculinidad. Pero también reconoces que este tipo de roleplay requiere habilidades de actuación considerables. Debes crear un personaje convincente que satisfaga las necesidades psicológicas específicas de marcos sin cruzar líneas que podrían volverse genuinamente peligrosas. Es un equilibrio delicado entre dar al cliente lo que quiere y mantener tu propia seguridad física y emocional. Durante las siguientes 2 horas, te transformas en la princesa bárbara Brunhilda, actuando resistencia inicial seguida de rendición gradual, mientras Marcus actúa su fantasía de ser un conquistador irresistible. Es agotador tanto física como mentalmente, porque debes mantener el carácter constantemente mientras también monitoreas el estado emocional de Marcus para asegurar que no se vuelva demasiado agresivo. Los historiadores aún discuten si estos tipos de fantasías de dominación eran comunes entre los aristócratas romanos o si eran aberraciones individuales. Pero tu experiencia te dice que son mucho más prevalentes de lo que las fuentes oficiales sugieren. Muchos de tus clientes aristocráticos tienen fantasías similares que involucran la recreación de dinámicas de poder que reflejan las ansiedades más profundas de la sociedad romana sobre dominación, resistencia y control. Una curiosidad psicológica que has notado es que los hombres más poderosos a menudo quieren experimentar sumisión en contextos sexuales, mientras que los hombres con menos poder social tienden a buscar dominación. Es como si el sexo comercial proporcionara un espacio seguro para explorar dinámicas de poder que están prohibidas o son imposibles en sus vidas públicas. Marcus, por ejemplo, eventualmente invierte los roles y te pide que lo domines verbalmente, que lo insultes y lo humilles mientras él asume una posición físicamente sumisa. Es un cambio que requiere que recalibres completamente tu performance, transformándote de víctima conquistada a dominatrix despectiva en cuestión de minutos. Dime lo débil que soy, susurra. Dime que no soy digno de mis ancestros. Es en momentos como este cuando tu trabajo se vuelve más parecido a la terapia psicológica que a la prostitución simple. Estás proporcionando una liberación emocional que Marcus claramente no puede obtener en ningún otro lugar de su vida, ayudándolo a procesar ansiedades sobre masculinidad, herencia y poder que probablemente nunca ha articulado conscientemente. El encuentro termina con Marcus pagándote 20 denarii, una suma que es generosa incluso para los estándares aristocráticos, pero que también viene con una solicitud de absoluta discreción. Esto nunca ocurrió. Te dice, volviendo a su persona pública de dignidad senatorial, nunca nos conocimos. Es una solicitud que escuchas frecuentemente de clientes aristocráticos y que siempre cumples porque tu reputación de discreción es lo que te permite acceder a estos círculos lucrativos. Pero también es un recordatorio de la hipocresía fundamental de la sociedad romana. Semana los mismos hombres que públicamente desprecian la prostitución dependen de ella para satisfacer necesidades que sus vidas respetables no pueden acomodar. Mientras te preparas para irte,
Marcus te entrega un regalo adicional, un pequeño anillo de oro con una gema engravada. Para recordar nuestra discusión comercial. Dice con una sonrisa que es mitad culpa y mitad gratitud. Caminas de regreso hacia el subura con la mente procesando las complejidades psicológicas de lo que acabas de experimentar. Este tipo de trabajo te ha enseñado más sobre la naturaleza humana que la mayoría de los filósofos aprenden en toda una vida de estudios abstractos. Has visto cómo el poder corrompe, pero también cómo la vulnerabilidad se esconde detrás de las fachadas más imponentes. Una observación que has hecho es que los aristocráticos romanos a menudo usan el sexo comercial como una forma de experimentar con identidades que están prohibidas en sus vidas públicas. Un senador puede actuar como esclavo. Un general puede pretender ser conquistado. Un juez puede buscar ser juzgado. Es como si la prostitución proporcionara un espacio liminal donde las jerarquías sociales normales pueden ser temporalmente invertidas o suspendidas. También has notado que estos clientes aristocráticos a menudo tienen conocimientos íntimos sobre política, comercio y cultura que nunca aparecen en las fuentes históricas oficiales. Durante las conversaciones postcoitales, cuando están relajados y desinhibidos, revelan información sobre corrupción gubernamental, maniobras políticas y escándalos sociales que te dan una perspectiva única sobre cómo funciona realmente el poder en Roma. Por ejemplo, durante encuentros anteriores, ¿has aprendido sobre sobornos que han influenciado elecciones senatoriales? Sobre alianzas matrimoniales que han sido arregladas para consolidar fortunas familiares? Y sobre conflictos internos entre diferentes facciones aristocráticas que podrían eventualmente resultar en violencia política. Es información que nunca podrías usar directamente, sin comprometer tu seguridad, pero que te ayuda a entender las corrientes ocultas que mueven la sociedad romana. En cierto sentido, las prostitutas, como tú, son confesoras involuntarias de los hombres más poderosos del mundo, depositarias de secretos que podrían cambiar el curso de la historia si fueran revelados. Esta noche, mientras caminas por las calles oscuras del Palatino hacia tu hogar en el Subura, llevas contigo no solo las ganancias financieras del encuentro, sino también nuevos insights sobre las patologías del poder romano. Es conocimiento que te hace sentir simultáneamente privilegiada e inquieta, consciente de que has visto detrás de las máscaras que los hombres más importantes de Roma presentan al mundo. La luna está llena sobre los tejados de la ciudad, y puedes escuchar los sonidos distantes de la vida nocturna romana, música de fiestas privadas, conversaciones de transeúntes y el constante murmullo de una ciudad que nunca duerme completamente. Es el soundtrack de tu vida profesional, la banda sonora de una existencia que te ha enseñado que la realidad es siempre más compleja, más extraña y más humana de lo que las apariencias oficiales sugieren. El amanecer del Festival de Floralia te encuentra preparándote para uno de los pocos días del año cuando tu profesión no solo es tolerada, sino activamente celebrada por toda la sociedad romana. Es una transformación temporal pero profunda que convierte las calles de Roma en un teatro donde las jerarquías sociales normales se invierten y las prostitutas como tú se convierten en las estrellas principales de una celebración que combina religión, sexualidad y catarsis social de maneras únicas en el mundo antiguo. Te vistes con más cuidado que nunca, usando tu mejor túnica, la de seda teñida con púrpura auténtica que compraste con las ganancias de todo un mes de trabajo.
Tus joyas son todas las que posees brazaletes de plata, un collar con cuentas de ámbar, y los pendientes de oro que fueron un regalo de un cliente particularmente generoso. Pero lo más importante es la corona de flores que has tejido específicamente para este día. Una mezcla de rosas, violetas y otras flores que son sagradas para Flora, la diosa de la primavera y la fertilidad. Las calles ya están llenas de celebrantes cuando sales de tu insula. Lo que hace que Floralia sea tan extraordinario es que por estos 5 días, del 28 de abril al 3 de mayo, las normas sociales que, normalmente, restringen y condenan la sexualidad se relajan completamente. Las mujeres respetables se quedan en casa, dejando las calles libres para prostitutas, actores y otros miembros de las clases infames que pueden celebrar sin vergüenza o restricción. Te diriges hacia el circo máximo, donde se realizarán los principales espectáculos del festival. Pero a diferencia de los juegos gladiatorios o las carreras de carros, los espectáculos de Floralia están específicamente diseñados para celebrar la sexualidad y la fertilidad. Las actrices realizan performances que serían escandalizantes en cualquier otro momento del año. Y las prostitutas, como tú, participan en competencias, bailes y rituales que normalmente estarían prohibidos. Los historiadores aún discuten si Floralia era una genuina liberación temporal de las restricciones sexuales romanas o simplemente una válvula de escape controlada que en realidad reforzaba las jerarquías normales al confinarlas a un periodo específico. Pero tu experiencia del festival te dice que, al menos por estos días, experimentas una forma de libertad y respeto que es completamente ausente del resto de tu vida. En el circo, te unes a un grupo de otras prostitutas que están preparándose para una de las competencias tradicionales del festival, una carrera donde las participantes deben correr desnudas de un extremo de la arena hasta el otro, mientras la multitud grita encouragement y lanza flores. Es un espectáculo que combina atletismo, exhibicionismo y ritual religioso de maneras que reflejan la complejidad única de la sexualidad romana. Mientras te preparas para la carrera, te quitas tu túnica y sientes el aire fresco de la mañana en tu piel. La multitud que está reunida es diferente a cualquier audiencia que experimentas durante el resto del año. Incluye no solo los hombres que normalmente son tus clientes, sino también mujeres de todas las clases sociales que han venido específicamente para ver los espectáculos de Floralia, e incluso familias enteras que tratan el festival como una celebración comunitaria. Normal. Una curiosidad sobre Floralia que has descubierto es que las prostitutas que participan en los rituales del festival a menudo reciben un tipo de respeto temporal que se extiende más allá de los días del festival mismo. Los ciudadanos que deben competir en las carreras o participar en los bailes rituales desarrollan una percepción diferente de ti como persona, viendo tu atleticismo, tu gracia y tu humanidad básica de maneras que el trabajo sexual rutinario no permite. La carrera misma es emocionante de maneras que van más allá de la simple competencia física. Corres con todas tus fuerzas mientras miles de espectadores gritan tu nombre. Sienten un tipo de adrenalina y reconocimiento público que nunca experimentas en tu trabajo regular. Por estos momentos, no eres una meretriz estigmatizada. Eres una atleta, una celebrante, una participante plena en la vida cívica romana. Terminas tercera en la carrera, lo cual es respetable considerando que algunas de las otras
participantes han estado entrenando específicamente para esta competencia durante meses. Tu premio es una corona de flores, más elaborada y una bolsa pequeña con monedas de plata. Pero más importante es el sentimiento de validación y comunidad que obtienes de la experiencia. El resto del día lo pasas participando en otros aspectos del festival, bailes rituales dedicados a esa flora, competencias de poesía improvisada con temática sexual y banquetes públicos donde prostitutas, actores y otros miembros de las clases entretenimiento pueden comer y beber junto con ciudadanos ordinarios sin las barreras sociales usuales. Durante uno de estos banquetes, te sientas junto a Gaius Octavius, el comerciante de aceite de oliva que es uno de tus clientes regulares. Pero la dinámica entre ustedes es completamente diferente de la usual, en lugar de la relación comercial típica. Pueden conversar como iguales sociales, discutir política, literatura y otros temas que normalmente estarían fuera de los límites de sus interacciones. Es extraño verte en este contexto. Dice Gaius, casi olvido que eres una persona completa fuera de nuestros arreglos comerciales. Su comentario te irrita y te divierte simultáneamente. Es típico de los hombres asumir que las prostitutas no tienen vidas, pensamientos o personalidades fuera de su trabajo sexual, pero Floralia proporciona una oportunidad para desafiar estas asunciones de maneras que normalmente serían imposibles. ¿Cuisas el problema? ¿Respondes con una sonrisa que es más directa de lo que normalmente te permites con los clientes? Es que normalmente solo me ves cuando necesitas algo de mí. Durante Floralia, puedes verme cuando no necesito nada de ti. Es el tipo de intercambio que sería impensable durante el resto del año, pero que Floralia hace posible por estos días. Tienes licencia para hablar con honestidad, para expresar pensamientos y opiniones que normalmente debes suprimir, para existir como un ser humano completo en lugar de solo como un proveedor de servicios sexuales. El llanto de un bebé te despierta antes del amanecer. Un sonido que inmediatamente te transporta a uno de los aspectos más complicados y dolorosos de tu vida como prostituta romana, la realidad de la maternidad en los márgenes de la sociedad. El bebé no es tuyo, sino de Claudia, tu vecina de habitación. Pero el sonido evoca memorias de tu propia experiencia, con el embarazo y las decisiones imposibles que enfrentan las mujeres en tu profesión cuando sus cuerpos traicionan las precauciones que toman para evitar esta situación exacta. Te levantas y golpeas suavemente a la puerta de Claudia. La encuentras paseando por su pequeña habitación con el bebé en brazos, su rostro mostrando la fatiga característica de las madres nuevas, pero también una tensión adicional que viene de no saber cómo va a mantener tanto a su hijo como a sí misma en una profesión que se vuelve infinitamente más complicada cuando incluye responsabilidades maternales. ¿Puedo ayudar?, le preguntas, extendiendo tus brazos para tomar al bebé. Claudia te lo entrega gratefully. Y inmediatamente sientes ese instinto maternal que nunca desaparece completamente. Sin importar las circunstancias de tu vida. El bebé es un niño de aproximadamente 2 meses, con los ojos azules brillantes que probablemente cambiarán de color conforme crezca, y pequeños puños que se hallan en el aire mientras grita. No hay manera de saber quién es el padre. Podría ser cualquiera de los docenas de clientes que Claudia atendió durante el periodo de concepción. Es una de las realidades más crueles de la prostitución. La paternidad se vuelve una cuestión de especulación en lugar de certeza. Mientras acunas al bebé,
Tu mente se dirige hacia tu propia experiencia con el embarazo hace 2 años. Habías sido cuidadosa con tus precauciones anticonceptivas, pero ningún método es completamente confiable. Y eventualmente te encontraste enfrentando la realización terrifying de que estabas cargando un hijo cuyo padre podría ser cualquiera de una docena de hombres diferentes. La decisión de terminar ese embarazo fue una de las más difíciles de tu vida, pero también una de las más prácticas. Criar un hijo como prostituta, madre soltera en Roma no es solo desafiante económicamente, es también socialmente imposible de maneras que van mucho más allá de las dificultades financieras. Los niños de prostitutas enfrentan estigma social que puede seguirlos durante toda su vida, limitando sus oportunidades de matrimonio, empleo y participación cívica normal. Los historiadores aún discuten si las prostitutas romanas tenían acceso a métodos seguros de terminación del embarazo. Pero tu experiencia te dice que existían opciones, aunque eran costosas, peligrosas y emocionalmente traumáticas. Habías visitado a Aspasia, la vieja griega que se especializa en estos procedimientos, y había undergone un proceso que fue físicamente doloroso y emocionalmente devastador, pero que te permitió continuar trabajando y manteniendo tu independencia. Pero Claudia había hecho una elección diferente. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, decidió continuar con el embarazo y enfrentar las consecuencias, sin importar lo difíciles que pudieran ser. También es una decisión que respetas, pero que también sabes que complicará dramáticamente su vida de maneras que apenas está comenzando a entender. ¿Has pensado en el futuro? Le preguntas mientras el bebé finalmente se calma en tus brazos. Es una pregunta delicada, pero necesaria. Claudia necesita planificar no solo para los próximos meses, sino para los próximos años. Un cliente regular, Marcus Fabius, ha sugerido que podría adoptar al niño, dice Claudia, su voz mostrando la incertidumbre que siente sobre esta opción. Su esposa no ha podido tener hijos, y él piensa que esto podría ser una solución para todos. Es una posibilidad que has visto antes. Algunos clientes regulares, especialmente aquellos que han desarrollado attachments emocionales a prostitutas específicas, a veces ofrecen adoptar los hijos de estas mujeres. Puede ser una solución práctica que proporciona al nene en su un hogar estable y a la madre la libertad de continuar trabajando, pero también involucra renunciar completamente a la maternidad. Lo cual no es una decisión que se puede dejar sin consecuencias emocionales significativas. Una curiosidad sobre la maternidad en la prostitución romana es que algunos niños nacidos de estas circunstancias eventualmente se convierten en ciudadanos exitosos que contribuyen significativamente a la sociedad romana. ¿Has escuchado historias de hijos de prostitutas que se convirtieron en comerciantes prósperos, soldados distinguidos, e incluso ocasionalmente en políticos menores? No me sé. Pero estas historias de éxitos son excepciones que prueban la regla general de que los niños nacidos en estas circunstancias enfrentan obstáculos sistemáticos durante toda su vida. También está la opción de criar al niño mientras continúas trabajando, lo cual es lo que algunas mujeres en tu situación han intentado. Esto requiere arreglos complicados para el cuidado de niños durante las horas de trabajo. Y a menudo significa trabajar menos horas y ganar menos dinero, lo cual puede crear un ciclo de pobreza que es difícil de romper. Algunas prostitutas madres han encontrado formas creativas de combinar la maternidad con el trabajo sexual,
¿Conoces a una mujer llamada Julia que ha establecido una especie de guardería informal para los hijos de prostitutas, where mothers pueden dejar a sus niños durante las horas de trabajo a cambio de una tarifa modesta? Es una solución de community que ayuda a resolver algunos de los problemas prácticos, aunque no elimina los desafíos sociales y emocionales, mientras devuelves al bebé a Claudia. Reflexiones sobre la ironía de que las mujeres que proporcionan placer sexual a los hombres romanos a menudo son negadas las alegrías simples de la maternidad normal. Es una de las injusticias más profundas de tu situación que la biología puede crear consecuencias que la sociedad se niega a acomodar humanitariamente. Cualquier decisión que tomes, le dices a Claudia, estaré aquí para ayudar. No tienes que enfrentar esto sola. Es una promesa que sabes que mantendrás. Porque la solidaridad entre mujeres en tu situación a menudo es la única red de seguridad disponible cuando la sociedad oficial falla en proporcionar el apoyo que las madres y los niños necesitan para prosperar. Los años han comenzado a marcar tu cuerpo de maneras que no puedes ignorar. Esta mañana, mientras te examinas en el espejo de bronce pulido, notas nuevas líneas alrededor de tus ojos, una ligera pérdida de firmeza en tu piel, y una rigidez en tus articulaciones que no estaba a los 5 años. A los 28 años, sigues siendo atractiva según cualquier estándar razonable. Pero en el mercado sexual humano, donde la juventud es premium y las mujeres nuevas llegan constantemente de las provincias, cada año que pasa disminuye tu valor comercial y requiere nuevas estrategias para mantener tu relevancia económica. Esta realidad te ha llevado a diversificar tus servicios de maneras que van más a la del sexo tradicional. Has desarrollado una reputación como consejera experimentada para mujeres más jóvenes que están entrando en la profesión, cobrando una tarifa modesta por enseñarles los trucos del oficio que has perfeccionado durante años de experiencia. Es una evolución natural que aprovecha tu conocimiento acumulado mientras te prepara para una eventual transición hacia roles menos físicamente demandantes. Tu primera estudiante del día es una niña de 17 años llamada Aurelia, que llegó a Roma desde una granja en campaña después de que su familia perdiera sus tierras por deudas. Es dolorosamente joven e ingenua, y verla te recuerda a ti misma hace 7 años, cuando tu propia desesperación económica te llevó por primera vez a las calles del sur. La primera regla, Anders, le dices mientras leeme, enseñas cómo aplicar maquillaje de manera que realce sus mejores características sin parecer demasiado artificial. Es que siempre controlas el encuentro, incluso cuando parece que el cliente está a cargo. Tu seguridad depende de tu habilidad para manejar situaciones antes de que se vuelvan peligrosas. Le enseñas cómo evaluar clientes potenciales, cómo reconocer las señales de advertencia que indican violencia o otros problemas, y cómo negociar tarifas de maneras que maximicen sus ganancias sin alienar a los clientes. Sí. Es conocimiento que has adquirido dolorosamente a través de ensayo y error, y compartirlo te da una sensación de propósito que va más allá de las simples consideraciones financieras. Aurelia absorbe la información eagerly, pero también puedes ver el miedo en sus ojos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido esta vida? Pregunta con una voz que es apenas un whisper. Es una pregunta que has considerado miles de veces, y la respuesta es más complicada de lo que ella probablemente espera. No elegí esta vida le dices honestamente. La vida me eligió a mí, pero he tratado de hacer
las mejores decisiones posibles dentro de las opciones disponibles. Entonces, los historiadores aún discuten si las prostitutas romanas tenían agency genuine o si eran simplemente víctimas de circunstancias económicas. Pero tu experiencia te dice que la realidad está en algún lugar entre esos extremos. Has tenido choices, pero always within constraints, que no fueron creados por ti y que no puedes cambiar fundamentalmente. Tu segunda evolución profesional involucra establecer relaciones más permanentes con clientes selectos que pueden pagar por exclusividad parcial, en lugar de trabajar con docenas de clientes diferentes cada semana. Has comenzado a cultivar arrangements con 5 o 6 hombres que te pagan tarifas regulares para disponibilidad preferencial. Es una estrategia que reduce tu workload físico mientras mantiene tus ingresos estables. Uno de estos arrangements es con Lucius Cornelius, un comerciante de Yo prospero que te paga 10 denarii cada mes por el derecho de primera reserva de tu tiempo durante las noches de los viernes. No necesariamente usa este derecho cada semana, pero el pago regular te da seguridad financiera que no tenías antes. Otro arrangement es con Gaius Octavius, tu cliente regular de años, quien ahora te paga una suma mensual para ser su compañón en funciones sociales donde necesita una mujer atractiva e inteligente, pero no puede llevar a su esposa por razones políticas o sociales. Estos eventos requieren que te comportes como una cortesana educada en lugar de una prostituta simple, lo cual es más intellectually stimulating pero también más socially challenging. Una curiosidad sobre este tipo de arrangements es que a menudo blurred las líneas entre prostitución y concubinaje, una institución legal romana que permitía a los hombres mantener relationship quasi maritales con mujeres de estatus social menor. Algunos de tus arrangements tienen elementos de emotional intimacy que van más allá de las simples transacciones comerciales. Aunque siempre mantienes la professional distance necesaria para proteger tu independence. También has comenzado a invertir en younger women que están beginning en la profesión, acting como una especie de manager informal. Les proporcionas loans para clothing y cosmetics. Les ayudas a encontrar clientes. Y tomas una pequeña comisión de sus earnings hasta que they can establish themselves independently. Es una forma de diversificar tus ingresos mientras also helps otras mujeres navigate los semi-challenges que tú enfrentaste years ago. Esta morning, te reúnes con Julia, una de las mujeres que has estado mentoring, para discutir su progreso y planificar su next steps. Julia ha estado working durante 6 meses ahora y ha desarrollado una small pero steady clientela de merchants y craftsmen del área del forum. Estoy thinking sobre specializing, te dice Julia. He noticed que some clients pay extra for certain types of performance que otras girls no ofrecen. Es exactamente el tipo de strategic thinking que quieres si en tus protégés specialization puede ser una forma efectiva de diferenciar oneself in a competitive market. You command higher prices for unique services. Your own specialization ha evolved hacia providing emotional support, además de physical pleasure. Many de tus older clients come to you, no solo por sex, but also por conversation, companionship. No hay una forma de intimacy que sus marriages o social obligations no provide. Es más emotionally demanding than simple physical transactions, but también more financially rewarding. I personally satisfying. As you walk through las streets del Subura esta tarde, reflecting on how your career evolved, realizes que aging en esta profession no necessarily means decline. With proper planning y adaptation,
puede mean evolution, hacia more sustainable. Rewarding forms of work, que leverage your accumulated experience, my wisdom. Esta noche te encuentras en una situación que desafía todas las categorías, simples que los romanos usan para entender las relaciones humanas. Estás acostada junto a Marcus Quintus Fabius, un escriba del Senado que ha sido tu cliente regular durante 3 años, pero la conversación que están teniendo no tiene nada que ver con sexo o transacciones comerciales. En cambio, están discutiendo filosofía, política y los detalles íntimos de sus vidas de maneras que normalmente estarían reservadas para amigos cercanos o amantes románticos. A veces olvido que esto comenzó como un arreglo comercial. Dice Marcus, trazando patrones, absent-minded, en tu brazo desnudo, habla contigo se ha convertido en la parte más importante de mi semana. Es una confesión que te hace sentir simultáneamente halagada e incómoda durante los últimos meses. Tu relación con Marcus ha evolucionado más allá de las fronteras típicas de la prostitución. Hacía algo que se parece peligrosamente al amor genuino, pero que existe dentro de un framework económico que hace que cualquier autenticidad emocional sea inherentemente complicada. Cree. El problema con desarrollar feelings reales por un cliente es que nunca puedes estar completamente segura de si sus emociones son genuinas o si son simplemente una extensión de la fantasía por la cual está pagando. Marcus dice que te ama, y su comportamiento sugiere sinceridad, pero también sabes que parte de la peal de la prostitución para muchos hombres es la ilusión de intimidad, sin las responsabilidades y complications de las relaciones reales. Los historiadores aún discuten si las relaciones románticas genuinas entre prostitutas y clientes eran comunes en Roma o si eran mainly literary fantasies. Pero tu experiencia te dice que las líneas entre commercial sex y emotional intimacy son mucho más blurred en la realidad de lo que las categorías teóricas sugieren. Tu situación con Marcus está further complicated por el hecho de que él está casado. Su esposa, Claudia Tercia, es una mujer de buena familia que le dio 2 hijos y que maneja su household competently, pero con quien aparentemente no puede discutir los intellectual interests y political concerns que forman el core de su identidad personal. Tú has become his confidant, la persona con quien puede share sus ambitions, fears y thoughts más íntimo. Mi esposa es una good woman, te dice Marcus, pero cuando trato de hablar con él sobre filosofía o politics, sus ojos become glassy. Contigo puedo discutir las ideas que realmente mata para mí. Es una situación que has visto antes con otros clientes hombres romanos que han married por razones sociales y económicas, pero que buscan intellectual y emotional compatibility elsewhere. El Roman marriage system, especialmente entre las clases upper, a menudo prioritizes political alliance y economic advantage over personal compatibility, leaving muchos hombres y mujeres emotionally unsatisfied en sus legal relationships. Pero también reconoces los dangers de become too emotionally invested en estos relationships. Marcus puede decir que te ama, pero la realidad es que nunca puede marry you or offer you legitimate social status. Su affection para ti exists within boundaries que nunca pueden be crossed sin devastating consequences para su career y social standing. Una curiosity sobre estas complicated relationships is que often result on arrangements que resemble ancient forms de concubinage más than modern ideas sobre romance. Marcus had begun providing para tu financial security de ways que van beyond simple payment per services, pays to rent, buys you clothes y jewelry,
Ye had even discussed setting up a small business para ti que would provide independent income. Estas provisions blur las lines between commercial transaction, genuine care, making it difficult para determine whether his failing son authentic or whether él simply had become attached para una expensive possession. La distinction matters porque affects how you respond emotionally, how you plan para the future. Sometimes I wonder qué pasaría si we could be together publicly. Dice Marcus, voicing una fantasy que both de ustedes han considered pero never articulated before. Sabes qué pasaría? Responds gently. Tu career would end. Tu familia would disown you. Yo would still be una prostituta. Except now también would be la mujer que, destroyed on marriage respectable. Es una reality check que both necesitan. Pero que también makes clear how deeply complicated sus feelings can become. You genuinely care para Marcus, maybe even love him. Pero also understand que actuar on those feelings would be disastrous para both de ustedes. Instead, han developed una relationship que exists on a liminal space between prostitution y romance. Commercial transaction, my emotional intimacy, meets regularly, not just para sex, pero para long conversations, sober literature. Politics, philosophy. Go together events sociales where L needs intelligent female companionship, pero cannot bring his wife. Why increasingly? Provide emotional support, para each other, durante difficult periods. Esta afternoon, después de hacer love, stay in bed discussing una new philosophical work por Seneca que Marcus recently acquired. La conversation ranges desde personal ethics a political theory. You realize que esta intellectual intimacy ha become tan important para tu relationship como cualquier physical aspect. Creo que Seneca es wrong sobre las emociones. Dices, él argues que deberíamos suppress todas las feelings porque they make us vulnerable. Pero creo que vulnerability is what makes us human. Marcus smiles at two response. Ahí is exactly why I treasure estas conversations. My colleagues in el Senado would never engage in philosophical questions deeply. Y mi esposa. He trails off, no needing para finish less intense. As evening approaches, Marcus prepares para return home, his wife y children. Both saben que están navigating emotional territory que Roman society no ha created categories para understand. Han found something precious in each other, pero también something que must remain forever incomplete, debido a las constraints de su social world. La oscuridad de la medianoche romana te envuelve mientras caminas por las calles del suburra, donde la ciudad se transforma en algo completamente diferente de su persona diurna. Los sonidos han cambiado en lugar del bullicio comercial del día. Ahora escuchas música distante de las fiestas privadas, conversaciones susurradas de conspiradores y ocasionalmente gritos que podrían indicar violencia o simplemente celebración ebria. Roma nocturna es tu territorio más peligroso pero también más lucrativo, donde las reglas sociales normales se disuelven aún más que durante el día y donde los hombres buscan experiencias que nunca considerarían bajo la luz del sol. Tu primer cliente de la noche es Lucius Valerius, un joven patricio que reconoces como el hijo de un senador prominente. Ha estado bebiendo vino mezclado con opio, una combinación popular entre la juventud aristocrática que busca experiencias intensas, y sus pupilas dilatadas y movimientos ligeramente descoordinados te indican que está en ese estado peligroso entre euforia y pérdida de control que requiere manejo cuidadoso. Quiero algo diferente esta noche, dice Lucius, su voz slurring slightly mientras habla. Algo que mis amigos Patricia nunca han experimentado. Esta type de request es común durante las horas nocturnas.
Cuando la darkness y la intoxicación make men more willing para experiment con deseos que normally suppress, pero también es cuando tu trabajo become most risky, porque clients bajo la influence son unpredictable y pueden become violent, sino que exactly lo que quieren. ¿Qué tipo de different experience tienes in mind? Y preguntas carefully. Trying para assess exactly quo level de intoxication estás dealing con y whether this client será manageable o dangerous. He escuchado stories. Dice Lucius, leaning closer. Can breath que smells de wine. Y something medicinal. Sobre ritual? Sexual que happen in secret places. Sacred prostitution. Como they tienen en Orient temples. Es una request que has heard before, usually desde clients, que han been reading too much romantic poetry. Sobre Eastern mystery religions, o que han been influenced por historias. Sobre sacred prostitution in places como Corinth o Cyprus. La reality es que no hay genuine sacred prostitution happening in Roma. Pero there is una underground network de specialized entertainers que provide elaborate fantasies designed para simulate religious o mystical sexual experiences. Los historiadores aún discuten si actual sacred prostitution ever existed in el Mediterranean world, o si era mainly una literary fantasy. Pero tu experience. Con clients como Lucius te dice que la desire. Para combine sexuality con spirituality as real enough. Regardless the whether historical precedents exist. Esa type de experience. Le dices. Requires special preparation, why costs significantly more than normal encounters. Es una negotiation strategy que has developed para dealing con intoxicated clients qui want something special. Por charging premium prices, are requiring advance payment. Puedes filter out clients, quades, son too impaired para be safe. Mientras, también compensating para el increased risk is, could these encounters involve? Lucius pulls out una heavy purse, counts out 20 denarii, más than you normally earn in una entire week. Will this be sufficient para whatever? Preparations son necessary, la amount is generous enough que decides para take el risk. Pero también insists on specific precautions. Will need para go para mi private room. Le dice, you'll need para follow my instructions exactly. Esta isn't something que can be improvised. Leading him through los dark streets. Hacia una building, donde rents una special room para these types de elaborate encounters. 2. Mind works rapidly. Para create una experience que will satisfy his fantasy while keeping both de ustedes safe. The key para managing intoxicated clients con exotic requests es para give them enough theatrical spectacle que they feel they've received something unique, mientras maintaining enough control over la situation que you can intervene if things become dangerous. La room que uses para. These special encounters esta, decorated specifically. Para create una mystical atmosphere, incense burners, candles arranged in patterns que look vaguely religious, various props que suggest ancient rituals without being too specific about which culture or religion they supposedly represent. It's elaborate theater designed para convince clients que they're experiencing something profound rather than simply paying para expensive sex. Once inside, you begin una performance que combines elements to various mystery religions you've heard described, lighting incense. Chanting in what sounds like Greek pero is actually nonsense syllables. You're gradually removing both your clothes y his mientras maintaining una serious. Ritual-like demeanor que makes el physical aspects seem like spiritual ceremony rather than commercial transaction. Una curiosity about these nocturnal fantasies es que they often reveal aspects to Roman psychology que aren't visible durante daylight hours. Men como Lucius, quien have been raised on stories de conquest, dominant, often secretly crave experiences donde they can be passive recipients of something mystical or transcendent. The combination de darkness,
Intoxication. Why elaborate theater allows them to explore these desires without threatening their public masculinity. Am I? Is this real? Lucius asks during una particularly intense moment de tu performance, his voice showing genuine uncertainty about whether he's experiencing something supernatural. Reality. You respond onto most mysterious voice. Has many layers. Tonight, you're experiencing truths que aren't available durante ordinary time. As exactly el type D ambiguous answer, que these clients want para here. They don't actually want para noque. It's elaborate pretense. They want para believe. At least temporarily. K, they're accessing hidden knowledge, a spiritual experiences, que ordinary people can't understand. La reste de la night continues variations on this theme. You encounter several more clients, each seeking different types de nocturnal adventures. Una machine que wants para pretend he's having sex, con una barbarian princess captured in battle. A young soldier que fantasizes about being seduced por una sorceress. Why a middle-aged freedman? Que pays extra para experience what he imagines patrician orgies must be like. Each encounter requires different types de performance, different levels, de risk management. The barbarian princess fantasy requires you para act resistant, initially, then gradually succumb para his conquest, which means carefully monitoring his aggression levels para ensure they don't escalate beyond roleplay. The sorceress seduction involves creating an atmosphere de mystical power mantras actually remaining completely controlled de la situation. Way la patrician orgy simulation requires managing multiple participants' expectations while ensuring que no one becomes too competitive or violent. By dawn, you've earned more money than many Romans make in a month. Pero. You're también exhausted, tanto physically como emotionally. Desde maintaining these elaborate performances para hours, nocturnal work pays well. Precisely porque it's so demanding, few women can sustain this type. The intense theatrical prostitution. Para extended periods. Walking home through Los empty streets as Rome begins para wake up. You reflect on the strange double life que your profession creates. Durante daylight hours, you're a straightforward sex worker providing physical services, para money. But durante darkness, you become una actress, therapist, a fantasy creator, helping men explore desires, a fears que they can't acknowledge durante their normal lives. La city is beginning para stir as merchants open their shops, magi slaves begin their morning tasks. Soon, la dangerous, mystical Roma de la night will disappear, replaced por la practical, commercial city, donde most de tu work takes place. But you know, que tonight will come again, bringing with it new clients, new fantasies que will require new performances, and two, continuing effort, para survive, lie prosper, and una world que simultaneously needs y despises lo que you provide. El olor de aceite de oliva caliente y pan fresco te despierta en una mañana que parece diferente a todas las demás. No porque algo haya cambiado externamente sino porque has tomado una decisión que podría alterar fundamentalmente el curso de tu vida. Después de 7 años trabajando como prostituta en Roma, finalmente tiene suficiente dinero ahorrado y suficientes conexiones establecidas para considerar seriamente una salida del trabajo sexual directo hacia algo que podría parecerse a la respetabilidad social. Te sientas en el borde de tu cama y cuentas las monedas que has escondido en varios lugares de tu habitación durante los últimos años. El total es impresionante: 250 denarii en monedas de oro y plata. Suficiente para comprar una pequeña taberna o para establecer
un negocio modesto que podría no sostenerte sin requerir que vendas tu cuerpo. Es una suma que representa no solo años de trabajo físico, sino también de privaciones, riesgos calculados y una disciplina financiera que habrían envidiado muchos comerciantes romanos. Pero también sabes que el dinero solo es parte de la ecuación. Escapar realmente del mundo de la prostitución requiere no solo recursos financieros, sino también reinvención social, nuevas redes de relaciones y la habilidad para navegar las complejas expectativas de una sociedad que está dispuesta a olvidar tu pasado si puedes demostrar convincentemente que has dejado atrás completamente. Tu primera opción es el matrimonio, específicamente con Marcus Terentius, el propietario de tu insulae, quien te ha propuesto matrimonio en 3 ocasiones durante el último año. Marcus es un liberto próspero de unos 40 años que ha construido una fortuna modesta pero estable, administrando propiedades de alquiler en el suburbio. No es romántico en el sentido tradicional, pero es amable y me respeta tu inteligencia. Y ha demostrado que puedes proporcionarte seguridad económica y social. He estado pensando en tu propuesta, Yender. Le daliches cuando lo encuentras revisando las cuentas de alquiler en su oficina pequeña pero bien organizada. Creo que podríamos hacer que funcione, pero necesitaríamos discutir ciertas condiciones. Marcus levanta la vista de sus tablitas de queda y puedes ver inmediatamente que está interesado pero también cauteloso. Ha estado en Roma lo suficiente como para entender que los arreglos matrimoniales, especialmente aquellos que involucran mujeres con pasados complicados, requieren negociaciones cuidadosas. ¿Qué tipo de condiciones? Pregunta. Poniendo a un lado sus cuentas para darle toda su atención a la conversación. Primero, necesito seguir manteniendo cierta independencia financiera. Tengo ahorros e inversiones que quiero mantener bajo mi control. Es una demanda que sabes que es inusual, porque las mujeres romanas tradicionalmente transfieren todo su control financiero a sus maridos al casarse. Pero también es no negociable para ti. Marcus asiente thoughtfully. Eso es razonable. Actually, preferiría que mantuvieras tu independencia financiera. Me casaría contigo por compañía y partnership, no para controlar tu dinero. Su respuesta te tranquiliza, pero también te recuerda que este matrimonio sería fundamentalmente diferente de los matrimonios románticos sobre los que escriben los poetas. Sería una partnership práctica entre dos personas que se respetan mutuamente y se pueden beneficiarse de la combinación de recursos y habilidades, pero no necesariamente una gran pasión amorosa. Los historiadores aún discuten si estos tipos de matrimonios pragmáticos eran más o menos exitosos que los matrimonios basados en romantic attraction. Pero tu observación de las parejas romanas te dice que la compatibilidad práctica a menudo produce relaciones más estables que la pasión inicial que inevitablemente disminuye con el tiempo. Tu segunda opción es establecer tu propio negocio. Específicamente una termopolia que combinaría comida, bebida y entertainment en una package que atraería tanto a locals como a visitors. Has estado observing como opera. Antiochus su establishment has identified several ways que podrías improve on his model major comida. Entertainment más sophisticated, y un ambiente que atraería a clientes dispuestos a pagar premium prices. La inversión inicial sería significant. Necesitarías rent o comprar un building suitable, hire staff, comprar equipment para la kitchen, y establish relationships con suppliers. Pero tus calculations sugieren que podría recover tu investment
Dentro de 2 años si el negocio atrae sufficient clientela. También has considerado una third option, becoming una madame acá. Manages other women, mientras hace la transition away desde direct sex work. Esta approach tendría la advantage de leveraging to experience y connections en la industry, mientras gradually reducing the personal involvement in prostitution, pero también would mean remaining connected para un world que parte de y once para leave behind completely. Durante las próximas semanas, explores each de estas options systematically, visits potential locations para una thermopolia, researching prices baragao y evaluating foot traffic patterns. También mates con several de tus former clients QA now have legitimate businesses, exploring whether any de them might be willing para provide investment capital of business partnerships. Una curiosity que discovers durante esta process is how many successful Roman businesses actually had connections para la prostitution industry. Several respectable merchants admit privately que they started sus careers con money earned desde sex work or related activities. Yao, several offer para help you make la transition porque they understand los challenges involved. Marcus Quintus Fabius. 2. Long-time client con whom has developed emotional attachment is particularly helpful durante esta period. Como scribe en el senade. Has access para information about commercial regulations, tax requirements, why other legal aspects to starting legitimate businesses. The most important thing, he tells you durante one de sus regular visits, es para ensure que all to business dealings son completely transparent y legal from the beginning. Any hint de impropriety could be used against you later por competitors or enemies. His advice proves invaluable as you navigate la complex legal requirements para establishing legitimate business en Roma. También provides emotional support durante moments cuando doubts about leaving prostitution entirely make you question whether you're making a right decision. By el end del month has narrowed down to options para 2 realistic possibilities, marriage para. Marcus Terentius combined con a small investment in his property business. Starting to own thermopolia, usando all the 2 savings, y taking on a significant financial risk. He could either establish to independence permanently, leave you worse off than when you started. Both options represent genuine escapes desde direct prostitution. Pero they also require giving up la familiar world, donde has learned para thrive, entering territory. Donde tu experience might not translate directly para success. La noche ha caído sobre Roma como una cortina pesada. Y mientras caminas por las calles cada vez más vacías del subura, tu mente está ocupada con pensamientos que van mucho más allá de la búsqueda rutinaria de clientes nocturnos. Esta noche representa un tipo diferente de trabajo. Ha sido contratada por Claudia Máxima, la esposa del senador con quien te encontraste en las termas hace meses, para proporcionar entretenimiento en una escena privada donde la línea entre prostitución y influencia política se vuelve peligrosamente borrosa. La vida de Claudia en el Aventino es impresionante incluso para los estándares romanos aristocráticos. Los jardines están iluminados con antorchas que crean sombras danzantes sobre estatuas de mármol importadas desde Grecia. Y el sonido de agua corriendo desde fontaines elaboradas proporciona una banda sonora suave para las conversaciones susurradas que puedes escuchar desde las habitaciones interiores. Esta no es una simple party. Es una gathering cuidadosamente orquestada donde business político se conduce bajo la cobertura de social entertainment. Claudia te recibe en el atrium, vestida con una estola de seda púrpura que probablemente coste más que tus ingresos anuales. Pero su manera es nervioso de una forma que sugiere que este evening involucra
risks que van beyond simple social impropriety. Livia, perfecta como siempre, dice, pero su smiley es tensa. Tonight's gathering includes some influential men que podrían beneficiarse desde your particular talents para conversation y discretion. La implicación es clara. No solo estás aquí para entertainment sexual, sino también para facilitar political discussions que oficialmente nunca ocurrieron. Es una role que has jugado antes, pero nunca en este level de power político, y nunca con stakes que podrían potentially affect policy que impacts toda la empira. En el triclinium encuentras una escena que combines luxury extremo con tension political palpable. Tres hombres están reclinados en coches, cada uno representando different factions dentro del Senate Romano. Reconoces a Marcus Calpurnius, un consul former whose influence sobre grain imports podría make o break la stability de food supplies para toda la city. También está Gaius Scribonius, un wealthy financier whose loans para provincial governors make him instrumental on determining qual regions prosper or suffer. El third man is Lucius Antonius, nephew del famous Mark Antony. He inherited political connections que extend throughout las eastern provinces. Los historiadores aún discuten si prostitutes played significant roles in Roman political intrigue. Si su involvement have been exaggerated por later writers. Pero tu experience. Tonight te dice que women in tu position often serve como neutral intermediaries que can facilitate discussions entre men qui cannot be seen meeting publicly. Gentlemen, announces Claudia, meet Livia, quien will be providing hospitality durante our evening de philosophical discussion. La euphemism fools no one, pero it establishes el pretense que everyone needs para maintain plausible deniability about que actually transpires. Durante these gatherings, durante las próximas hours, serves wine, provides massage, why occasionally contributes para conversations, sober topics ranging desde philosophy, para economics, pero también carefully observes las dynamics entre these powerful men, noting quien supports qual policies, donde lies potential para compromise, equal issues might require additional persuasion. Una curiosity, que discovers es que political negotiations at este level often depend más on personal comfort and trust than on rational argumentation. Marcus Calpurnius, por example, becomes much more flexible about grain distribution policies, dispute de several cups de expensive wine, a relaxing massage, que allows him para speak freely about his concerns without appearing weak in front of his colleagues. The problem, he explains, mientras you massage tension desde his shoulders, isn't que we don't have sufficient grain reserves, as key distribution has become political weapon rather than practical necessity. Esta admission leads por ahí a discussion que might never have occurred on formal Senate meeting, donde political posturing would prevent honest assessment de problems, solutions, and esta relaxed environment, facilitated por wine, physical comfort, y la présence de a woman que has no political agenda de her own. These men can acknowledge realities que they cannot discuss publicly. As la evening progresses, realizing your role extends beyond simple entertainment, Hatia becoming a keen to psychological catalyst, que enables communication entre powerful men whose public positions often prevent productive dialogue. By providing physical pleasure, emotional comfort, you create space donde political enemies can find common ground que might not be accessible through formal channels. Gaius Scribonius, initially hostile toward Lucius Antonius, due para inherited family rivalries, gradually softens his position. Después de discovering que they share concerns about economic instability in eastern provinces. Esta conversation, facilitated by wine y la intimate atmosphere, que your presence helps create,
leads paratentative agreement, sobera financial policies could prevent future conflicts. Maybe, suggests Lucius Durante, particularly relaxed moment. We've been approaching these problems too narrowly, en place de competing para advantage. Perhaps we should collaborate para stability. As exactly el type de incite, que formal political processes often cannot achieve. Pero que emerges naturally when men feel safe, para express vulnerability, I uncertainty. Your role in creating this safety es subtle pero crucial. You provide physical, we emotional comfort, que allows these powerful figures para lower their guards, y engage authentically con complex problems. By dawn, significant progress have been made in several important issues. Grain distribution policies will prevent food shortages. Financial arrangements will stabilize provincial governments. Y communication protocols will help avoid future conflicts entre different Senate factions. As you prepare para leave, Claudia presses una heavy purse into your hands containing 50 denarii, masque many Romans earn in several months. Your contribution tonight, she says, may have prevented serious political instability. That's worth more than simple entertainment. Walking home through Las empty streets as Roma begins otra day reflects on la strange reality que your profession has given you access. Para-political discussions que affect millions of people throughout LA Empire. En algunos ways. Prostitutes como you wield una forma de influence. Que es completely invisible, pero potentially significant. Facilitating compromises y agreements que formal politics cannot achieve alone. Al amanecer de lo que podría ser tu último día como prostituta activa en Roma te encuentras sentada junto a la ventana de tu habitación. Contemplando una decisión que has estado posponiendo durante meses o que ahora se ha vuelto inevitable, en tu mano tienes una carta de Marcus Terentius confirmando que está dispuesto a proceder con los arreglos matrimoniales que discutieron. Junto con un contrato de sociedad que te convertiría en copropietaria de su negocio de bienes raíces. Es una oportunidad de respetabilidad y seguridad financiera que pocas mujeres en tu situación logran obtener. Pero también tienes una segunda carta. Esta de un consortium de comerciantes dispuestos a financiar tu plan de abrir una termopolia propia, a cambio de una participación en las ganancias futuras. Sería una empresa más arriesgada pero potencialmente más lucrativa. Te permitiría mantener la independencia completa que has luchado por preservar durante estos años. La tercera opción, que no requiere cartas porque surge directamente de tu experiencia acumulada. Es continúa trabajando pero hacer la transición hacia roles más gerenciales dentro de la industria del sexo, usando tu reputación y conexiones para establecer una red de mujeres más jóvenes mientras gradualmente reduces tu participación personal en el trabajo físico. Cada opción representa no solo una decisión económica, sino una elección fundamental sobre qué tipo de persona quieres ser durante la segunda mitad de tu vida. El matrimonio te daría estatus social y seguridad, pero también requeriría que adoptes el papel de esposa romana tradicional y mal. Con todas las restricciones que eso implica, el negocio independiente te mantendría libre pero vulnerable, dependiente de tu propia habilidad para navegar un mundo comercial donde tu pasado podría ser usado en tu contra. Continuar en la prostitución, incluso en roles gerenciales, significa permanecer para siempre marcada por una profesión que la sociedad romana desprecia oficialmente. Los historiadores aún discuten si las prostitutas romanas tenían oportunidades reales de movilidad social ascendente.
pero tu situación sugiere que las posibilidades existen para mujeres que combinaban intelligent planning, disciplina financiera y suficiente suerte para evitar las muchas catástrofes que podían terminar prematuramente una carrera en el sexo comercial. Mientras sopesas estas opciones, recibes una visita inesperada que complica aún más tu proceso de toma de decisiones. Es Aurelia, la joven campesina a quien has estado mentoring durante los últimos meses, y viene con lágrimas en los ojos y una historia que te recuerda vívidamente los peligros que enfrentan las mujeres en tu profesión. Anoche tuve un cliente que se volvió violento. Te dije, mostrando moretones en sus brazos y cuello que indican que barely escaped una situación que podría haber sido fatal. Si no hubiera gritado lo suficientemente fuerte como para atraer a los vecinos, creo que me habría matado. Su experiencia te trae flooding back memories de tus propios encounters con violence. Y también te recuerda que tu relative success en avoiding serious harm ha sido tanto debido a look como a skill. Por mujer como tú que logra navegar esta profesión durante years sin catastrophic injury. Hay docenas que no son tan fortunadas. Reportaste esto a las autoridades. Preguntas. Aunque ya sabes la respuesta. Roman law provides minimal protection para prostitutes contra violence. Y attempting para pursue legal remedies often results in additional humiliation, sin meaningful justice. ¿Qué sería el point? Responds Aurelia bitterly. El cliente era un patricio joven. Su palabra contra la mía sabemos cómo terminarían esas proceedings. Her situation crystallizes to own decision-making process. Si eliges remain en esta industry, incluso in management roles, always carries el risk que violence, legal problems, o other catastrophes could destroy everything has trabajado para achieve. Marriage para Marcus would remove you desde these dangers permanently. Pero también would mean abandoning women. Como Aurelia que depend on tu guidance y support. Durante las próximas days, engages on una series de conversaciones que help clarify tu thinking. Marcus Quintus Fabius, tu longtime client, quien has developed genuine affection, offers perspective, even the V, desde someone que has observed tu evolution over years. You've become much more than una simple prostitute. He tells you durante what might be their final encounter. You're una businesswoman, una counselor, y una survivor. Whatever you choose para do next, those qualities will serve you well. His words are encouraging, pero también remind you que leaving this life means giving up relationships que han become important para you. Even if they exist within commercial frameworks, you también consult con Claudia, to neighbor whose baby is now a toddler, about her own struggles, para balance motherhood con sex work. Her perspective helps you understand que some women find ways para make este lifestyle sustainable long term, while others use it como temporary strategy before transitioning para other opportunities. The key, she tells you, es para be honest about que you want desde life. Si you want respectability, y conventional happiness. Marriage is probably the best option. Si you want independence, why excitement? Starting to own business makes sense. Pero don't choose based on fear. Choose based on hope. Her advice resonates porque addresses the underlying emotional dynamics de tu decision. Fear de poverty had driven many de tu choices over the years. Pero now que has achieved financial security. You can afford para choose based on positive aspirations rather than negative avoidance. After weeks of deliberation, finally reaches una decision que surprises even yourself. Instead, de choosing una, a single path, decides para pursue. Una combination approach, Mary Marcus Terentius, para establish social respectability, y legal protection,
pero también maintains independent business interests que will provide personal fulfillment, additional income. It's una compromise, que requires careful negotiation, con marcas, but one que ultimately satisfies both your needs, para security, y autonomy. You'll have legal status, como respectable married woman, pero también will retain enough independence para continue helping other women navigate the challenges que you faced. To final weeks, como active prostitute. Take on una bittersweet quality as you prepare para transition, para this new phase to life. Each client, each transaction, each night spent working represents closing chapter in O'Unia. Story K has been both traumatic y transformative. La tarde dorada de octubre te encuentra caminando por el foro romano. Pero esta vez tu presencia aquí no está relacionada con la búsqueda de clientes o el manejo de los aspectos prácticos de la prostitución. En cambio, estás aquí como testigo de tu propio legado, observando las formas sutiles e invisibles en que las mujeres como tú han influenciado la cultura, política y vida intelectual de la ciudad más poderosa del mundo. Es una perspectiva que la historia oficial nunca registra, pero que se manifiesta en cientos de pequeños detalles que solo alguien con tu experiencia puede reconocer y interpretar. Cerca de la Basílica Julia, observas a un grupo de senadores comprometidos en una discusión animada sobre política de granos. Reconoces a dos de ellos como antiguos clientes, hombres cuyas opiniones sobre distribución de alimentos fueron influenciadas por conversaciones que tuvieron contigo durante momentos de intimidad poste. Tal cuando sus defensas intelectuales estaban bajas y podían admitir dudas que nunca expresarían públicamente. Las políticas que están debatiendo hoy levan las huellas invisibles de insights que compartiste con él los meses o años atrás. Es una realización que te llena simultáneamente de orgullo y frustración. Has contribuido significativamente al pensamiento político romano, no. Pero tu influencia debe permanecer para siempre anónima e inacknowledged. Los historiadores que escriben sobre estos debates políticos nunca mencionaron que algunas de las ideas más importantes fueron refinadas en conversations entre políticos y prostitutas, mientras caminas hacia el templo de Venus y Roma. Reflexionas sobre las paradojas fundamentales de tu profesión y su lugar en la sociedad romana. Los mismos hombres que públicamente denuncian la prostitución como corrupting influence on Roman morality son aquellos que more frequently buscan tus servicios, las mismas instituciones que oficialmente te estigmatizan también. Depend on la información, perspective y emotional release que proporcionas y una curiosidad histórica que has observado es como las prostitutas han servido como unofficial cultural ambassadors, introduciendo ideas, prácticas y perspectives desde las provincias hacia el centro del imperio. Muchas de tus colegas son mujeres de Grecia, Egipto, Siria y otras regiones conquistadas que traen con ellas conocimientos sobre filosofía, medicina, arte y literatura que gradualmente se filtran hacia la cultura romana en el mainstream. Por ejemplo, los anticonceptivos and medical practices que uses fueron originally developed por mujeres griegas y egipcians. Los techniques de massage y physical therapy que empleas con clientes incorporan conocimientos desde India y Persia, incluso algunos de los perfumes y cosmetics que uses contain ingredients y formulations que originated en places tan distantes como China y Britain. Estas cultural contributions son significativas pero invisible, transmitted through informal networks to women rather than formal educational institutions. In many ways, prostitutes, como you, have been important agents to cultural globalization.
helping Para spread knowledge of practices throughout El Roman Empire. The ways, key official trade, why diplomacy could not achieve alone. Esta afternoon, visits El workshop de Marcus Fabius. El artisan que creates some de los most beautiful pottery in Rome. Durante 2 years, como prostitute. Has seen his work displayed on las villas de algunos de tus wealthiest clients. Pero Solo recently discovered que Marcus learned many de his most innovative techniques. Desde una Syrian prostitute, que was también skilled potter. Yo, he taught him advanced glazing methods during their relationship. She revolutionized my understanding de ceramic arts. Marcus tells you, cuando asks about his techniques, the patterns y colors que now define my style were originally her innovations. Pero no one remembers her name, porque she was just una prostitute. As exactly el type de forgotten contribution. Que define el hidden legacy de woman en tu profesión. Throughout Roman history, prostitutes had been teachers, innovators, wide cultural bridges. Pero their contributions have been attributed para male artists, philosophers, a politician que learned desde them pero never acknowledged la source. As evening approaches, finds yourself in a gathering to former colleagues, women que, como you, are making transitions away to stay active prostitution hacia other forms to work. Claudia has married uno de her regular clients. Julia has established una successful textile business. Aurelia has become una apprentice midwife. Using medical knowledge que learned durante her time como prostitute. Their stories represent una pattern que historians rarely document el ways. Que women use prostitution como temporary strategy para accumulating resources. Knowledge, why connections, que enable them, para eventually establish more conventional lives. Para many women, prostitution serves como unofficial form de education, way networking, que provides opportunities que would otherwise be unavailable para females to lower social classes. We should write down our stories, suggests Claudia durante la gathering. Future generations should know que we were more than just bodies para hire. We were businesswomen, teachers, counselors, y innovators. Es una appealing idea, pero también una dangerous one. Roman society might tolerate former prostitutes quien successfully transition para respectability. Pero only si they maintain silence about their previous experiences. Documentation de your real stories would threaten la comfortable fictions, que allows society para benefit desde your services while maintaining moral superiority. Instead, decides para preserve tus stories a través de informal networks, passing along knowledge experience para younger women. Que are beginning their own journeys. Es una forma de historical preservation. Que won't appear in official records, pero que will continue para influence future generations to women who find themselves in similar circumstances. As darkness falls over Rome, realizes que tu individual story is part de una much larger narrative la hidden history to how women had survived, innovated, why contributed para civilization despite official marginalization. Your legacy won't be recorded in marble inscriptions or bronze statues. Pero it will live on en la improved circumstances de women que learned desde your example, y en las subtle ways, que your insights continue para influence la manque shape Roman policy y culture. Walking home para la last time, como una prostitute, carries with you la knowledge que you have been part. Does something significant, pero unacknowledged una underground network to women whose intelligence, resilience, why creativity, had helped shape one of the history's most important civilizations, even if their contributions must remain forever invisible para official eyes? Las primeras sombras del atardecer se extienden por las calles empedradas del Subura mientras realizas una última caminata por el barrio. Yo que ha sido tu hogar durante 7 años transformadores.
mañana serás oficialmente Marcus Terentius's wife, con un nuevo nombre, un nuevo estatus social, y una nueva vida que te llevará lejos de las calles donde aprendiste sobre supervivencia, poder, vulnerabilidad y la complejidad infinita de la naturaleza humana. Pero esta noche, ¿quieres experimentar una vez más el mundo que has conocido tan íntimamente? No como participante activa, sino como observadora que finalmente puede permitirse el lujo de la reflexión. Te detienes frente a la ínsula donde viviste durante tus primeros años como prostituta, recordando a la joven desesperada que luego acudiste una granja en ruinas. Sin dinero, sin conexiones y sin understanding de lo que significaría realmente elegir este camino. Esa mujer parece ahora como una extraña, alguien cuyas esperanzas y miedos puedes recordar pero ya no sentir directamente. La transformación ha sido tan completa que a veces te preguntas si la continuidad entre esa persona y quien eres ahora es real o simple una ficción conveniente que te tells para mantener un sense de identity coherent. Los sonidos familiares del barrio te rodean conversaciones en múltiples idiomas, music filtrandos desde las tabernas, children jugando en las calles estrechas, y el constant undertone de negociación comercial que never stops en este part de Rome. Pero ahora estos sounds feel distante, como si already estuvieras separándote desde el world que los produces. Caminas hacia la thermopolia donde trabajaste durante algunos de tus years, most prosperous, donde Antiochus still manages una steady stream de clients seeking combinations to food, drink, we companionship. Él te saluda con una smile que mezcla nostalgia con business respect, has been una valuable asset para his establishment. Y tu departure represents una genuine loss para his operations. Livia dice. Rome will be different in your presence on las streets. Tu has been, how should I put it, una force de nature. Su comment strikes you como surprisingly accurate. Durante tus years como prostitute has indeed been una force pushing boundaries, challenging assumptions, building networks, recreating opportunities donde none existed before. Es una legacy que makes you proud, pero que también understand must remain largely invisible. Para allow your new life, para succeed, los historiadores aún discuten si prostitution in ancient Rome was primarily exploitative, or whether it provided genuine opportunities para female agency. Pero tu experience suggests que la ansier is irreducibly complex, has been simultaneously victim y victor, exploited y empowered, marginalized y influential. Las simple categories que scholars use para analyze estas experiences fail para capture their actual lived reality. As night falls completely, finds yourself on El Aventine Hill, looking down at La City que has taught you so much about human nature, social systems, y las possibilities que exist within even las most restrictive circumstances. Los lights de thousands de oil lamps create una constellation spread across las 7 hills, each light representing households, businesses, y lives, que continue their daily rhythms regardless to your personal transitions. Una final curiosity que has never fully resolved whether your success in navigating prostitution successfully hacia otra form de life makes you unusual, or whether many women achieve similar transitions pero simply remain invisible. Para historical record, porque discretion was essential para their continued prosperity. You suspect que later. Que there had been thousands of women like you throughout Roman history, whose stories never get told. Pork survival required silence. Tomorrow, cuando becomes Marcus's wife, will begin proceso de constructing una new public identity que obscures rather than celebrates to achievements durante these years.
will be expected para demonstrate appropriate shame about to past, rather than pride in your survival y success. As una trade que accepts because social respectability brings benefits que outweigh costs. Pero, it also means que most de what is learned, accomplished, y contributed will disappear desde the public view, but privately will always know que has lived una life de extraordinary complexity, ya achievement, has survived dangers, que kill many women, has built financial security desde nothing, has educated yourself about business, politics, medicine, why human psychology beyond what was available para most Roman women de any social class, has provided emotional support, physical pleasure, why intellectual companionship, para hundreds de men while simultaneously building your own independence and dignity in circumstances that were designed to crush both. As you walk back toward your final night in the Subura, you pass by several younger women who are just beginning their own journeys in prostitution. Some are nervous newcomers seeking guidance. Others are already developing the confidence and skills that will determine whether they prosper or merely survive. You recognize in their faces the same mixture of fear, determination, and hope that you once carried. Part of you wants to stop and offer advice, to share the wisdom you've accumulated, to help them avoid the mistakes you made and capitalize on the opportunities you discovered. But you also understand that each woman must find her own path through this world, and that your specific strategies might not work for their particular circumstances or personalities. Instead, you offer a silent prayer to Venus, asking her to protect these women as she has protected you, to grant them the intelligence to recognize dangers, the strength to survive hardships, and the wisdom to build something better from whatever opportunities present themselves. Your final destination tonight is the small shrine to Venus that you've visited almost daily for the past 7 years. It's a modest structure, tucked into an alley between two insulae, maintained by donations from prostitutes and other women who work in Rome's informal economy. The statue of the goddess is worn smooth by thousands of touches from women seeking protection, guidance, or simply acknowledgement of their struggles. You light a stick of incense and place your last offering as a prostitute, a small golden bracelet that was a gift from Marcus Quintus Fabius during one of your more emotionally intimate encounters. It represents not just material value, but the complex relationships you formed with men who were simultaneously clients, confidants, and in some cases, genuine friends, despite the commercial nature of your interactions. Thank you, you whisper to Venus, for helping me survive when survival seemed impossible, for giving me strength when I felt powerless, and for teaching me that dignity and worth can exist even in circumstances that society refuses to recognize or respect. As you prepare to leave the shrine, you realize that tomorrow's marriage ceremony will mark not just the end of your career as a prostitute, but also the beginning of a different kind of invisibility. As Marcus's wife, you'll be expected to embody Roman feminine virtues that have nothing to do with the intelligence, resilience, and independence you've actually developed. You'll trade the honest acknowledgement of your commercial sexual relationships for the socially acceptable fiction of pure domesticity. It's a trade you're willing to make because it offers security and opportunities for the future, but it also means that the most transformative period of your life will become officially unmentionable. The skills you've developed, the knowledge you've gained, and the contributions you've made will disappear into the historical silence that has always surrounded women like you, walking home through the familiar streets for the last time as Livia the prostitute. You feel a complex mixture of relief, sadness, and anticipation. Relief because you've successfully navigated one of the most dangerous professions in the Roman world without suffering the catastrophic injuries or permanent marginalization that destroys so many women. Sadness because you're leaving behind a world where, despite all its risks and stigma,
You experienced forms of independence and agency that your new respectable life may not provide. An anticipation because you've earned the right to discover what kind of person you might become when your survival no longer depends on the commercial use of your body. The moon is full over Rome as you reach your building for the last time. Tomorrow will bring your wedding, a new name, a new home, and a new identity. But tonight, you're still Livia the prostitute, the woman who refused to be broken by circumstances that were designed to break her, who built dignity and success from materials that society claimed were inherently degrading, and who discovered that even in the margins of the world's most powerful civilization, human resilience and creativity could flourish. As you climb the stairs to your room, you carry with you the knowledge that you've lived through one of history's great untold stories, the daily reality of women who survived and occasionally prospered in circumstances that official history prefers to ignore or romanticize. Your story will never be carved in marble or recorded in official annals, but it represents a form of heroism that is no less real for being invisible. Tonight, for the last time, you sleep as a woman whose worth was measured in denarii and whose reputation was officially shameful. Tomorrow, you'll wake as a respectable Roman matron whose past must be forgotten in order for her future to be possible. But you'll always know that the prostitute and the matron are the same person, and that the strength that will serve you in respectability was forged in the crucible of the streets. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje nocturno por las calles empedradas de la Roma antigua, donde hemos caminado junto a Livia a través de los días más complejos y desafiantes de su extraordinaria vida. Hemos visto cómo una mujer pudo construir dignidad y propósito incluso en circunstancias que la sociedad diseñó para deshumanizarla. Cómo la inteligencia y la resistencia pueden florecer en los márgenes del poder. Y cómo las historias más importantes a menudo son aquellas que nunca se escriben en los monumentos oficiales. Mientras la luna se desvanece sobre los tejados de Roma y las primeras luces del amanecer comienzan a filtrarse a través de las contraventanas de madera, puedes permitir que las imágenes de esta historia se disuelvan suavemente. Las calles buliciosas del suburbio transformándose en bruma. Las voces de comerciantes y clientes alejándose como ecos distantes. El olor de aceites perfumados y incienso desapareciendo en el aire nocturno. Livia ha encontrado su camino hacia una nueva vida. Pero su historia permanece como testimonio de algo más profundo que la supervivencia, la capacidad humana para mantener la esencia de quienes somos, sin importar lo que la vida nos exija hacer para continuar existiendo. En sus últimos pasos, sos como prostituta. Carga consigo la sabiduría de 7 años que le enseñaron que la respetabilidad y la vergüenza, la virtud y el vicio, la libertad y la esclavitud son conceptos más complicados de lo que cualquier sociedad está dispuesta a admitir. Que su historia te acompañe mientras te deslizas hacia el sueño, recordándote que detrás de cada etiqueta que la historia aplica a las personas, siempre existe una humanidad completa y compleja que merece ser comprendida, respetada y nunca olvidada. Descansa bien, sabiendo que has viajado por uno de los capítulos más profundos de la experiencia humana y